tanto fijos como eventuales. Pero como todos sabemos, el sector publicitario tiene una cantidad de profesionales que trabajan exclusivamente a comisión o bien profesionales que trabajan mediante contrato mercantil. Por lo tanto, el volumen de profesionales dedicados a la publicidad es muchísimo mayor. Además, también hay que considerar que el INE incluye dentro de la categoría publicidad agencias de publicidad y servicios de representación de medios, pero no incluye todos los profesionales que dentro de los anunciantes trabajan en el ámbito relacionado con la publicidad y la comunicación comercial. Por lo tanto, estas cifras que recoge el INE son el mínimo, podríamos decir, de un sector que tiene muchísimo más empleo del que aquí se recoge. Estamos hablando de 90.000 ocupados y 72.600 asalariados en la industria publicitaria, con un reparto por sexos, como podemos ver en el gráfico, sensiblemente más femenino. Es también interesante destacar que el crecimiento en 2016 de empleo se ha producido más entre mujeres que entre hombres. Y estamos hablando de niveles de crecimiento de empleo porque en el equipo de investigación hemos considerado que además este dato refleja una realidad muy interesante sobre la que hay que seguir trabajando, que es la presencia de nuevos perfiles profesionales. La digitalización, la gestión de contenidos de marca, el Big Data, la atención a los medios propios y los medios sociales realmente son los que están fomentando la aparición de nuevas demandas laborales que se traducen poco a poco en nuevos perfiles profesionales, en nuevos ámbitos profesionales. Aquí destacamos el estudio de INESDI sobre las profesiones digitales, que es un estudio que realiza por quinto año consecutivo. No está especializado en comunicación comercial, pero lo traemos a colación por la importancia que tiene o que tendría, más bien dicho, en relación a la comunicación comercial. Y como vemos, pues Digital Marketing Manager, Community Manager, Social Media Manager son algunos de los nuevos perfiles que se van asentando en el sector y que conviven con los clásicos perfiles dentro de la publicidad. Es necesario también resaltar o detenernos un momento en el ámbito formativo, porque al fin y al cabo es el futuro del sector. El grado de publicidad y relaciones públicas se imparte en estos momentos en 40 centros formativos en España, tanto en universidades públicas como privadas, en el ámbito presencial. Y podemos destacar el crecimiento en el último año de los alumnos matriculados en este grado, tanto de publicidad como de marketing, aparece recogido por el Ministerio, lo cual quiere decir que sigue despertando interés entre los potenciales profesionales del ámbito. Es interesante, por otro lado, destacar que en el último año ha habido 3.735 nuevos graduados en publicidad, que por lo tanto están llamando a la puerta y que el sector debe acoger con estos nuevos perfiles y los clásicos que ya existen. Y muy destacable el incremento que se produce en la formación de posgrado, es decir, cada vez hay o una necesidad del mercado o un interés por parte del alumnado de continuar su formación y por lo tanto especializarse en ciertos ámbitos de la comunicación comercial. Y decíamos que esos 3.000 y pico nuevos graduados estaban llamando a un sector que además crece en número de empresas. Este es otro gran dato del observatorio de este año, y es que estamos hablando de un impacto muy positivo en el tejido empresarial español, puesto que estamos hablando de un incremento del 8,3% en 2016 con respecto a un año que ya había crecido a su vez un 8% en 2015. Por lo tanto, estamos viendo cómo la industria publicitaria está creciendo por cuarto ejercicio consecutivo en número de empresas. Esto quiere decir que ha mostrado una reacción muy positiva a la crisis y sobre todo que está innovando en el modelo de comunicación, en el nuevo modelo digital de comunicación. En los últimos años 10.000 nuevas empresas, en los últimos 5 años 10.000 nuevas empresas. Por lo tanto estamos hablando a día de, a dato cerrado de 2016, de 37.920 empresas divididas entre agencias de publicidad, que constituye el gran volumen,
y agencias de representación de medios. Es curioso también que el crecimiento en las agencias de publicidad ha sido más ralentizado, con un 3%, mientras que los servicios de representación de medios han crecido casi hasta un 20% en el último año. Es un dato también significativo. Por lo tanto, estamos ante un tejido empresarial muy rico, con un gran volumen, que sobre todo desde el punto de vista de la condición jurídica está representado por sociedades limitadas y personas físicas. Es decir, nos encontramos con esa polaridad entre empresas y personas físicas dedicadas a la comunicación publicitaria. Es más, destaca el crecimiento de personas físicas. Estamos hablando de un 43,6% de personas físicas que son las que constituyen el tejido publicitario. Por lo tanto, aquí estamos hablando, como mencionaba antes, de ese tejido de freelance, de profesionales que trabajan por contrato, por comisión, y sobre todo el crecimiento indica también el despunte de las iniciativas de emprendimiento ante estos nuevos perfiles que está demandando también el sector. Y simplemente, como resumen, las principales conclusiones, que las he ido mencionando, simplemente recordar esa importancia económica que decíamos de la publicidad. La industria publicitaria está generando más de 6 millones de puestos de trabajo en la UE, el 2,5% del empleo de la Unión. Cada empleo directo genera 34 empleos indirectos en todas las industrias relacionadas, por eso el volumen es mucho más alto. Cada euro invertido en publicidad está generando 7 euros en la economía europea, por lo tanto reflejaría un 4,6% del PIB europeo. Y ya más concretamente en nuestro país, como mencionaba anteriormente, el mercado está creciendo a un nivel entre un 2 y un 5%, pero un poco menor que el crecimiento que ha experimentado el Producto Interior Bruto. Ese buen dato económico se apoya también con ese espectacular crecimiento en el empleo en publicidad y estudios de mercado, que es la categoría que recoge el DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística, con ese incremento de la EPA del 15,9% de empleo que mencionaba anteriormente, con esos 90.000 empleados, y que sobre todo está sustentado por la presencia de nuevos perfiles profesionales a los que creo que tenemos que atender desde distintos observatorios o análisis para profundizar en cómo está afectando al sector. Por mi parte, muchas gracias y continúa Juan Benavides. Gracias, Elena. Bueno, en realidad hablar de tendencias en este momento también es hablar de hechos, no solamente de tendencias que creemos que en los próximos años se van a consolidar. Pero ya esas tendencias tienen unos hechos reales que están formando parte de la vida laboral y de la actividad publicitaria y comercial y en general de la actividad en comunicación en todos los sectores. Esto de que hablamos de hechos, por ejemplo, si echamos una mirada atrás, hace ya 2 años, 3 años, incluso más, se podría hablar de los últimos 4 o 5 años, lo que podemos decir que ya es una fundamentación, una tendencia real que se está produciendo, es la atomización del sector. El sector está profundamente segmentado o atomizado. Esto fue una de las conclusiones que lo dábamos como una tendencia real. Y además, con un tema especialmente importante, que es la digitalización de toda la información y de toda la comunicación que se establece desde el punto de vista de la comercialización de productos o de la comercialización de marcas. Ahora, el problema, hablando de digitalización, hay un aspecto que lo hemos querido ya marcar en el informe de este año, y es que, claro, sigue habiendo todavía en determinados sectores del mercado de la comunicación comercial reticencias a reconocer que la digitalización no es más que nuevas herramientas para viejos usos. Creemos nosotros que eso es un error, pero todavía esa convicción se sigue manteniendo en algunos sectores. En otros no, en otros se han dado cuenta que
digitalización de la comunicación supone inexcusablemente una nueva forma de entender la comunicación. Y que parte de los problemas que se derivan de la inmediatez, de la proliferación permanente que se está produciendo en los cambios de la comunicación comercial, obedece a esa nueva forma de entender lo que llaman hoy algunas investigaciones el nuevo mundo de los millennials. Entonces, efectivamente, eso supone un cambio profundo, con consecuencias todavía poco definidas, con algunas que ya sí están generando tendencia, de las que hablaremos después. Claro, una de las claras tendencias que se está generando aquí es que la comunicación está, en general, pero muy específicamente en la comunicación comercial, está gestionando de una manera nueva los contenidos y de una manera nueva los formatos. Incluso erradicando la tradicional comunicación publicitaria, desde ciertos puntos de vista. Y esto creemos que es una importante tendencia general que se está produciendo en el ámbito de la comunicación cuando se habla, por ejemplo, del engagement, o cuando se habla, por ejemplo, el engagement no es nada nuevo. El engagement, en el fondo, es una problemática que ha estado siempre cuando yo estudiaba marketing hace muchísimos años. Es decir, que no es nada nuevo. Pero efectivamente esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hoy hablar de engagement, no sé por qué lo decimos en términos ingleses, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos con esta palabra y utilizamos esta palabra, ¿no? Pero cuando hablamos normalmente de engagement, lo que estamos refiriéndonos lógicamente es ver si las experiencias que se trasladan en la nueva narrativa publicitaria o los nuevos contenidos en los anuncios convencionales pueden generar ese enganche o esa captación al mundo de los públicos y al mundo de los target a los que se dirige un producto o una marca concreta, ¿no? Pero hoy el engagement es gestión de contenidos y gestión de experiencias de marca. Y eso es bastante más complicado que el llamar la atención sobre un producto en el corto plazo. Por tanto, cuando hablamos de inmediatez y corto plazo, estamos refiriéndonos a esa problemática. Y esto hoy, en este momento, está poco definido. Porque la inmediatez parece que es una cosa, que es un concepto que todo el mundo entiende, en el aquí y en el ahora, pero lo estamos viendo en que gracias a la inmediatez y al corto plazo se están generando profundos errores en la comunicación. Por ejemplo, en el mundo de la política o en el mundo de los medios convencionales, tradicionales en general. Esos errores que estamos viendo en el mundo de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ya no como publicitarios, no como comunicadores, sino en general el ciudadano de a pie, esa inmediatez está generando formas de comprensión de la realidad y formas de comprensión de la vida diaria que no siempre están ni bien enfocadas, ni bien definidas, ni bien entendidas por el propio usuario. Esto es lo que lleva a las compañías a lo que hemos llamado ahí, utilizando una palabra no muy correcta, que es el tactismo o el tacticismo. Se está perdiendo la estrategia. Y eso es extraordinariamente importante, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la propia comunicación de marca. Yo cuando explicaba estos problemas en la facultad, todos mis alumnos me decían, no, eso es un problema de estrategia. No, hay que cambiar el chip. Era un poco el planteamiento, la cita la tenéis en el libro. Claro, este aspecto nos lleva a otra gran reflexión que también hemos querido introducir en el informe, porque nos parece extremadamente importante, ¿no? Hay que atender a la empresa, es decir, y cada vez más a la empresa. Y por un lado, la empresa se encuentra frente a dos alternativas. Pero esas dos alternativas, una de ellas la necesidad de comunicar el producto, la otra la necesidad de comunicar lo que ella es como compañía, porque eso es una exigencia del propio mercado, es una exigencia de la propia realidad social que estamos viviendo, y es que a las compañías se les está exigiendo transparencia, se les está exigiendo ética, se les está exigiendo gestión responsable, se les está exigiendo gestión de valor. Y esto la compañía lo tiene que hacer y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Porque la otra alternativa
es la comunicación de producto, la comunicación de marca, que está muy supeditada a la inmediatez, muy supeditada al corto plazo y muy supeditada al producto y al servicio. Son como dos alternativas, que es una disyuntiva que no siempre es fluida y engrasada. Y me remito concretamente a un pequeño debate que tuvimos en un programa de Radio Nacional hace unos días. Eso no está en el informe, lógicamente, pero es un ejemplo de esta tendencia que se está produciendo en el mercado de la comunicación, en la que la periodista le preguntaba a un empresario: ustedes, cuando comunican valor, ¿cómo lo hacen? Y claro, el empresario dice una cosa que es verdad. Hombre, nosotros hacemos informes no financieros dirigidos a nuestros grupos de interés, pero esos informes no financieros dirigidos a nuestros grupos de interés solo los leen los grupos de interés afectados. Claro, inmediatamente venía la pregunta. Entonces, el público en general, porque según el barómetro de Edelman de este año, del 2017, se sigue perdiendo confianza social con respecto a las organizaciones y con respecto a las empresas. Claro, esa información no financiera no llega al público en general. Los medios convencionales lo reducen a una frase, lo reducen a un eslogan o lo reducen a un posicionamiento puramente comercial de la marca. Y eso puede generar todavía más falta de credibilidad. Esto es un problema que hoy está produciendo. ¿Y qué está produciendo en el mundo de la comunicación comercial? Está produciendo distanciamiento, está produciendo ruido. Y producir distanciamiento y ruido explica, a nuestro juicio, esa cierta distancia que se está produciendo entre el mundo de las agencias, el mundo de las consultoras, lógicamente centradas en la táctica de la gestión del producto, con la credibilidad, la confianza que esas compañías necesitan en cuanto a compañías y como compañías. Este distanciamiento hay que atenderlo y no siempre se atiende. Y probablemente los medios convencionales o los medios pagados no atienden a esta necesidad. Y creemos que esto es una tendencia preocupante. Y una tendencia que hace que el mercado de la comunicación, como dije al principio, se haga todavía más complejo. Porque por un lado se están, por parte de las empresas, requiriendo unas formas de comunicación que no siempre las compañías están en condiciones de dar y que las agencias de medios o las agencias de publicidad no están en condiciones de aportar, porque están en otra cosa. A mí nos parece que esta disyuntiva es extraordinariamente importante, porque explica, en cierta forma, las 10 o 12, son 10 me parece, las 10 grandes conclusiones que hemos resumido de una manera que a nuestro juicio son tendencias reales que se están produciendo en el mercado de la comunicación comercial. Claro, si hacemos un rápido comentario a cada una de ellas, ¿no? Algunas ya comentadas, ¿no? Tanto por mi compañera, por Elena Fernández, como por lo que yo acabo de decir en mis palabras previas. La primera es una pérdida de eficacia, es decir, pérdida de eficacia en los contenidos de los mensajes, ¿no? A la hora de enganchar a los consumidores, porque el cortoplacismo y el tactismo duran muy poco en el tiempo. Y si nosotros hablamos de redes sociales, duran muy poco durante un día. Es decir, que prácticamente la eficacia de la que hablábamos en publicidad, y tú te acordarás, Fernando, las veces que hemos hablado de estas cosas años hace, la eficacia era un proceso estratégico que iba consolidando la marca en el medio plazo, ni siquiera en el corto plazo. Y hoy nos encontramos con que estas nuevas tendencias que se están generando a nuestro juicio en el mercado de la comunicación le están haciendo perder eficacia o reduciendo la eficacia de la comunicación comercial a unos pocos días, a unos pocos minutos, a unos muy pocos meses. Esto es extremadamente importante a efectos de inversión, a efectos de retorno, a efectos de marca, a efectos de producto incluso y sobre todo a efectos de compañía, que nos parece importante atender. Otra tendencia, la palabra tendencia es muy, no lo he dicho al principio, pero es extremadamente ambiciosa. Es decir, cuando hablamos de tendencia decimos un enfoque que a nuestro juicio se está generando, es que lógicamente hay una mayor complicación, una mayor
mayor dificultad en el alcance y en los objetivos debidos a la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque la digitalización no solamente nos está generando nuevas herramientas, sino nuevas formas de entender los propios contenidos. Y yo que no soy millennial, sino que soy baby boomers, es decir, yo pertenezco, como muchos de vosotros que sois amigos, pertenecéis a la generación de los 50 y de los 60, que ya tuvimos un mayor acceso porque fue un cambio estructural e incluso hasta ideológico. Bueno, pues nos damos cuenta de que efectivamente entonces la comunicación, el alcance de la comunicación y los objetivos de la comunicación no estaba sujeta a la aparición de nuevos contenidos. Hoy, a mí, que yo utilizo mal el móvil, como lo saben algunos de mis amigos cercanos, pues efectivamente veo que hay veces que me vienen en el informe, en el móvil me van implementando y actualizando unos documentos que yo no entiendo, ¿no? Y que mis hijos me dicen, ay papá, ¿cómo eres? Que deberías aprender a hacer esto de otra manera. Pincha aquí y resuelves el problema. Y muchas veces lo tengo en el móvil y no sé cómo utilizarlo. Esto, teniendo en cuenta que los millennials, que son personas que tienen entre 28 y 35 o 37 años, según los estudios sociológicos, pues los millennials no son la mayoría de los ciudadanos, pero sí empiezan a ser personas que están empezando a gestionar la comunicación comercial, son personas que están empezando a gestionar la comunicación de producto y la dirección de comunicación de las grandes compañías. Tengámoslo en cuenta. Otra tendencia importante es, lo dije antes al principio, pero creo que es muy importante el mayor peso de las acciones tácticas sobre las acciones prioritarias de la comunicación, que antes estaban soportadas por la estrategia. Esto nos lleva a un alejamiento progresivo de la estrategia y la táctica. La estrategia era casi una asignatura obligatoria de estudio en las investigaciones que hacíamos nosotros en la universidad hasta hace relativamente poco. Y hoy estamos hablando de nuevos modelos y de nuevas estrategias tácticas para enfrentar los nuevos problemas que van apareciendo en el mercado. Ahora, este alejamiento es una de las consecuencias de esa disyuntiva de las que hablaba hace unos momentos. Es decir, por un lado, las necesidades exigidas por el mercado y la sociedad a las empresas, que las empresas no siempre pueden cumplir. Y que de hecho cumplen con sus grupos de interés, con sus stakeholders, pero no están en condiciones de poder trasladarlo a la sociedad en su conjunto. No vale en la sociedad, como han hecho muchas compañías, en hacer un vídeo corporativo de la compañía. No vale, porque no genera credibilidad. Genera más desconfianza social, según dicen los informes que se van publicando mes a mes. Por lo tanto, no generan esa confianza reputacional. A pesar de que se vuelve a asociar mucho marca, reputación y valor, ahora cada vez más no es marca, reputación y valor, sino marca, reputación y producto. El valor se asocia al producto. Arriesgado, enormemente arriesgado. Porque en un momento determinado surge un conflicto en la compañía y la compañía no tiene argumentos para defender ese conflicto. Tenemos casos en el mundo internacional. En el mundo internacional tenemos ejemplos de todo tipo. Claro, esto lleva a una creciente peso de los formatos. Es decir, antes el peso de la comunicación comercial estaba en la estrategia. Ahora están los formatos. Es decir, eso es extremadamente peligroso, porque los formatos son herramientas, y nada más que herramientas, que les tenemos que dar los comunicadores, los creativos, los estrategas, les tienen que dar contenido y les tienen que dar sentido a esa comunicación. El formato no da sentido a la comunicación. Esto lleva a que muchas veces hay empresas que utilizan determinados formatos para hacer su actividad publicitaria, o hacer su comunicación de producto, y es contraproducente. Porque el formato a lo mejor no debe ser usado en comunicación publicitaria. Entonces es una tendencia que habría que investigar en profundidad, porque muchos formatos que se utilizan en las nuevas herramientas no son adecuados para la publicidad. ¿Por qué los utilizan las marcas? Porque son incluso contrarios a las marcas, porque no generan retorno, no generan eficacia a medio plazo. Llevan falta de credibilidad a corto plazo y eso es muy arriesgado. También hay una tendencia que también entendemos que es importante, que es por tanto una pérdida de equilibrio entre la marca de producto y la marca corporativa. La marca corporativa, que nosotros nos ocupábamos en la universidad de estudiar
hace 6, 7 años, 8 años, poniendo los ejemplos de los investigadores norteamericanos y británicos especialmente, la marca corporativa era, como dijéramos, la empresa en su conjunto. Hoy la marca corporativa no tiene un peso específico como lo tenía hace 8 años. No lo tiene. Hay, es verdad, compañías que siguen hablando de marca corporativa y hablan de reputación, pero el problema es más de fondo. Entendemos que lo que hoy tienen las compañías en su gran preocupación cortoplacista es la marca de producto y punto. Generar modelo de negocio, generar retorno inmediato. Porque en el fondo, el medio plazo es incertidumbre, es falta de claridad, es dificultad porque la sociedad vive en el momento presente, en la inmediatez presente y no se preocupa del futuro inmediato. Y lo estamos viendo en el mundo también de la política. El mundo de la política es un mundo de inmediatez, no es un mundo de previsión del futuro. No es un mundo que prevea corporativamente el mantenimiento de las instituciones. Esto es extremadamente complicado y extremadamente preocupante. Claro, esto lleva a que se produzca un alejamiento enorme entre, lo decía hace un momento, ¿no?, entre las empresas y las agencias. Mucho de eso que llamábamos en los informes de hace un año y hace 2 años, que ya hablábamos de que observábamos un alejamiento, una dificultad de comprensión entre las agencias de medios, las agencias de publicidad, en términos generales, ¿no? Y las empresas, ese alejamiento, entendemos que ahora se explica el motivo por qué ese alejamiento se está produciendo y se ha producido. Que no es falta de confianza, o sea, no es que la empresa dude. Hablando con los directivos empresariales, no nos han manifestado dudas, creen en el buen hacer de esas agencias, pero entienden que no les solucionan sus problemas. Que no les solucionan sus problemas porque sus problemas se los está creando el propio mercado. Y consiguientemente, las agencias, que lógicamente se deben a la eficacia de la comunicación comercial de producto que ellos están haciendo, no pueden solucionar un problema que es muy de medio plazo o de largo plazo. Y esto no es un problema de la agencia, ni un problema de los medios, es un problema de la propia sociedad en la que estamos instalados, con una mentalidad digitalizada extraordinariamente incierta. Claro, esto entendemos que es una tendencia real, ¿no? Claro, esto nos lleva a que, y explica el incremento del peso de las acciones tácticas en las prioridades de la comunicación. Esto lo explica. Explica por qué la marca de producto tiene hoy tan extraordinaria presencia en el mercado de la comunicación comercial o tan única presencia en el mercado. Porque incluso ha convertido en producto a las propias compañías que hacen comunicación de valor. Porque no hay otra forma, no hemos entendido, hay que construir un nuevo lenguaje o una nueva forma de entender la comunicación comercial que nos lo exige una mentalidad digitalizada que hace 2, 3, 4, 5 años apenas tenía presencia en el mercado y que hoy la tiene, domina y protagoniza el mundo de la comunicación. Claro, este cambio en los lenguajes utilizados en la comunicación y el marketing es una explicación. Como es una explicación, el conflicto que hemos visto en la investigación, hablando de los datos, que ha hablado Elena hace un momento sobre los datos de los nuevos perfiles laborales, que muchas compañías no piden un nuevo perfil laboral, piden funciones concretas a soluciones concretas de problemas. Y claro, ¿por qué? Porque el perfil laboral tampoco está definido. Antes, cuando uno decía, me voy a dedicar a esto, tenía muy claramente, estudiaba Derecho, tenía muy claramente lo que tenía que estudiar, que era Derecho. Y si uno se iba a dedicar a ser ingeniero, tenía muy claro lo que iba a hacer, que es ingeniero aeronáutico, o hacer canales y puertos, o hacer filosofía pura. Pero hoy, no, esos perfiles laborales no están en absoluto definidos. Y por eso muchas compañías confunden, y muchas empresas confunden el perfil laboral con las funciones que tienen que realizarse. Cuando en una empresa surge un problema, entonces buscamos una persona y dice, oye, solucioname este problema, y este problema me lo soluciona usted en 3 meses y se le acaba el contrato. Por eso flexibiliza la actividad laboral en el mundo de la comunicación comercial, que hemos hablado de ello, el año pasado lo vimos, se está produciendo una flexibilización en el mercado laboral, pero esta es una explicación de esa flexibilización, porque cada una empresa no tiene por qué contratar a una persona
para solucionar un problema que lo va a solucionar en 6 meses. A los 6 meses ya no le es necesario esa persona. Eso no es un perfil laboral, eso es una función que se tiene que arreglar. ¿Cuáles son los criterios que deben establecerse en esta diferencia? Por eso hay cambios de lenguajes y muchas veces utilizamos la palabra inglesa, que lejos de ser clarificadora es mucho más confusa, pero nos movemos en la confusión con más libertad, porque en este momento la confusión nos da muchas más alas, pero no nos confundamos, la confusión es confusión, incertidumbre, no es claridad y precisión, y eso hay que asumirlo como tal. Por último, hay, en consecuencia, en el mundo de la comunicación comercial, una pérdida de sentido. Al ser todo tan cortoplacista, pierde sentido. Y esto no lo digo yo, lo han dicho los lógicos, lo han dicho los matemáticos, lo han dicho los investigadores en lingüística, lo dicen los filólogos. Es decir, el sentido no es algo que deriva del significado de las palabras, deriva de la actividad y de los comportamientos que generan lo que decimos. Y eso es el sentido. Y el sentido no es cortoplacista, nunca lo ha sido, nunca lo será. Ahora, si nosotros perdemos sentido a la comunicación comercial, incluso podemos poner en peligro la propia comunicación de marca. Porque tan pronto como genera confianza, puede generar desconfianza. Y esto genera una incertidumbre en el medio plazo a la propia compañía a la hora de gestionar estratégicamente su marca de producto. Esta es una visión en conjunto, y ya voy acabando, y voy a terminar a 30, ¿no? Perfecto, tengo 5 minutos. Pero se fija otra preguntita. Perfecto. Gracias, Lidia. Pues termino. Simplemente es una visión que a nuestro juicio creemos obligado a indicar como tendencias. No siempre es así. Hay compañías que tienen una magnífica relación con sus agencias y sus medios, sin problema. Eso no quiere decir que esto suceda a todos y a cada uno de nosotros. Pero entendemos que es un problema que hoy tiene el contexto de la comunicación en la Unión Europea y probablemente en el mundo entero, porque esto lo hemos visto en la publicidad y en la comunicación comercial en otros países de nuestro entorno. Sucede lo mismo. No es una cosa que nos pasa a los españoles porque seamos diferentes, es lo que nos pasa hoy a la Unión Europea y que pasa al mundo de la comunicación comercial. Y por tanto, creo, y ya termino, creo que es obligado, que darnos cuenta de estos problemas, porque todos los problemas, al ser bien definidos, entendemos que tienen siempre buenas soluciones. Lo de Langer, de Lete, que eran accidentes temporales, hombre, no me gustaría que durasen, pero no dejaban de ser accidentes temporales, pero siempre sobre economía, y lo ha sido siempre, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues de economía, que es de lo que sé, y un poquito al final de publicidad. Me voy a daros un poco qué es lo que está cambiando, porque claro, lo que sí es claro es que vivimos en tiempos de incertidumbre. Y vivimos en tiempos en los que uno no sabe nada, pero no solo los publicistas, es que los economistas no sabemos nada, los políticos es obvio que no saben nada. Probablemente los electores tampoco, vemos los bandazos que pegan de un día a otro. ¿Por qué? Porque realmente las cosas están cambiando de forma brutal. Nos están cambiando todos los paradigmas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer, un recorrido un poquito rápido. Como los economistas no sabemos nada, ponemos muchos gráficos. Ya lo pido de excusa por adelantar. Porque es la única manera de parecer que uno sabe algo, ¿no? Y además algunos gráficos son complicados para que los entiendan. Porque si todos entendiese, pues sería muy rápido esto y no me invitaríais más, ¿no? Tendría que también hacer mi cuidado. Porque una de las cosas en las que también todos... si algo sé que ha cambiado, es que, y esta es una frase que probablemente habéis oído muchas veces, pero que es muy importante, yo creo que cada uno es solo y cada vez más una marca. O sea, nosotros, la gran diferencia en el mercado laboral, que luego hablaremos un poquito, cuando uno piensa lo que hacen nuestros padres, ¿no? Pues mi padre trabajó 35 o 40 años en la misma empresa, entró en un sitio y se jubiló ahora, es así. Iba coleccionando relojes, bandejas de plata, todo eso que daban con los años, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos nuestros padres. Nosotros hemos trabajado en bastantes sitios, en algunos voluntariamente nos hemos ido, otros nos han ido también voluntariamente por su parte, eso nos ha pasado a todos a lo largo de la vida, pero hemos hecho básicamente lo mismo. O sea, yo he hecho básicamente economía, soy profesor de economía, algunas veces aplico un poquito más de lo que sé y entonces me llaman y hago consultoría, pero al final pues pienso las cosas, y me equivoco con asiduidad, pero no demasiado porque me siguen llamando. Yo hago eso, hago política económica. ¿Y mis hijos qué van a hacer? Pues unas veces serán fontaneros, otras mecánicos, otras dentistas y otras ingenieros y otros abogados. Pero lo que sí sé es que van a tener siempre
una marca personal. Es lo único que les queda, ¿no? Yo creo que eso es lo que es importante y lo que es fundamental entender. Porque el mundo ahora ha cambiado radicalmente. Vamos a un mundo de creciente desasalarización. Y eso tiene que ver también con las tecnologías, y de eso voy a hablar un poco, ¿no? Bueno, y luego voy a hablar de la publicidad, pero en vez de hablar tanto de lo que voy a hablar, voy a hablar. Primera constatación sobre la crisis acabada. O sea, ya nadie habla de crisis, ¿eh? Ya esto está terminado, oficialmente ahí está acabada. Esta es una diapositiva que puso un debate en la Reserva Federal Americana, hablando de qué pasó con el PIB americano. La gráfica azul, me vais a perdonar que algunas de las transparencias están en inglés, porque es verdad que cuando no sabemos nada más lo decimos en inglés, que era muchísimo mejor, claro, lo decirlo en español era como doblemente tonto, ¿no? Entonces ahí lo que veis es el gráfico azul, que es el PIB real, cómo cayó con la crisis y cómo el año 17 ya está, y el gráfico rojo es donde íbamos a estar. Estamos donde íbamos a estar. Es decir, ya no podemos hablar de crisis ni de recuperación, sino de que esto se acaba. Estamos ya en una situación normal. De hecho, estamos en el mejor de los mundos posibles desde hace muchísimos años. El gráfico es azul de izquierda de barras largas, es el número de países que estaban en recesión. Nunca ha habido tan pocos países en recesión. El año 2016 y el 2017, ¿no? Claro, esto cuando se lo cuento a la gente no se lo cree, porque efectivamente, como todo es comunicación, los economistas comunicamos muy mal, porque seguimos viviendo en esa sensación de recesión. Luego os diré un poco el porqué. Ahí veis también el gráfico pequeñito a la derecha arriba, la confianza al consumidor, que lo he puesto porque creo que para otros es especialmente interesante. Estamos en máximos históricos de confianza al consumidor en el mundo. Luego ya me diré que a otros nos da igual que luego se interesa de España, hablaremos un poquito de España luego. Pero estamos muy bien en términos de confianza al consumidor. O sea, la gente tiene, o estábamos hasta determinados acontecimientos recientes. Esta es un poco la situación real en la que está el mundo. Bueno, el por qué, y esta es la gráfica que pongo para que me entendáis, por la expansión monetaria. Aquí lo que ha habido es un incremento brutal de la liquidez mundial. Lo que ha habido es que las políticas monetarias son extraordinarias, los tipos de interés cero, ¿no? Claro, este es un tema que conviene reflexionar, porque fijaros que en estos momentos nunca vamos a tener condiciones financieras mejores. Nunca vamos a ser capaces de financiar el consumo a medio plazo, o la inversión a medio plazo, a estos precios. Nunca, pero muchos años. Y aún así, esto no acaba de tirar. Y esto es el gran debate que tenemos en nuestras. Ahí lo que pongo es el balance de la Reserva Federal Americana, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, los 4 bancos, y se ve como, para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, hoy el balance de los bancos centrales es el 40% del PIB mundial. Y veníamos de niveles prácticamente cero al principio de la crisis. O sea que ha habido claramente de alguna manera una nacionalización, si lo queréis ver así, de los activos. Bueno, no me quiero extender en esto. Bueno, ¿qué nos preocupa a los economistas? Pues nos preocupan 4 o 5 cosas. Primero, cómo salir de este lío, cómo salir de las políticas monetarias cero, y diréis, ¿y a mí qué me interesa como publicitario? Bueno, pues te interesa mucho, porque esto va a ser el debate del año 2017 y del 2018 y 2019. ¿Cómo recuperamos la normalidad de los tipos de interés? Es decir, cómo suben los costes para el consumidor y para las empresas. ¿Y cómo hacemos eso sin que caiga la inversión, también en publicidad, sin que las empresas dejen de ganar dinero y por lo tanto reduzcan sus presupuestos de publicidad? Y eso es el debate, el gran debate del año 2018 y 2019, ¿no? Y en el que todos somos muy optimistas porque tenemos plena confianza en los chicos tan listos como Draghi y ahora Yellen, ahora ya no es Yellen, el nuevo que también parece bastante bueno de la Reserva Federal Americana, pero la verdad es que nunca lo hemos hecho. Y cuando nunca hemos salido de esta situación, pues uno tiene una cierta inquietud, ¿no? Que a lo mejor no sale tan bien como nos gustaría que saliese. Y recuerdo un dato que conocéis mejor que yo, la inversión en publicidad es externamente cíclica. O sea que si se para la economía, que no parece el caso, luego veré que no, pues tendríamos eso. Primer punto. Segundo punto que también afecta a la publicidad. Hombre, tenemos, cuando has hablado del peligro del presidente Trump, yo le llamaría el peligro de la America First, ¿no? Es decir, esta idea un poco la vuelta a la mercantilización de las relaciones económicas internacionales, ¿no? La vuelta que lo importante es lo que el consumidor americano piensa, cree, o el elector americano, y el mundo no me importa, y por lo tanto me puedo desenganchar, no me puedo romper las cadenas de comercio internacional. Esto es peligroso porque si hay una correlación estadística, hablabais antes muy bien al presentar el anuario, no me acuerdo quién de los dos, de los de la publicidad, de los cruces, y de pasar un poco del dato a la correlación de los datos, ¿no? Que me imagino que la tercera etapa es buscar la causalidad, es lo que todos intentamos hacer, ¿no?
en economía. Bueno, pues aquí estamos en esa etapa, ¿no? Hay una correlación, y yo diría claramente, a través de causalidad clara, entre comercio internacional y crecimiento económico. Por lo tanto, si rompemos la cadena del comercio, vamos a romper el crecimiento y se van a complicar las cosas para todos, ¿no? Y evidentemente la ruptura del comercio tiene un impacto profundo en la publicidad, porque gran parte de la publicidad son marcas internacionales, marcas de consumo, no sé qué decimos, ¿no? Claro, nos preocupa mucho la American First porque está muy bien meterse con Trump, o sea, que no se mete con Trump, quedaría muy mal a alguien que defienda a Trump. Pero es que si recordáis a este hombre que es el salvador de Europa, que se llama Macron, él habla de Europa First, luego Premier, que la única diferencia es que lo dice en francés y queda más elegante que en inglés, pero es lo mismo. O sea, tenemos esta idea de la vieja Europa fortaleza, que es una amenaza a una vuelta al enfrentamiento de bloques comerciales. Y esto es un peligro que nos preocupa bastante. Yo he puesto una cita de un ministro mexicano que me hizo mucha gracia cuando definía la gran duda que tenemos es si Trump es un borracho o es un mesonero. Lo he dicho de otra forma, si cuando el borracho se convierte en mesonero se sigue comportando como un borracho. En el fondo una cosa es gritar haciendo campaña y otra es ser tú el responsable de si vas o no a romper los lazos comerciales, de servir las copas. Una cosa es dar copas gratis, otra no, tú tienes que dar las copas si vas a seguir esto. Y él, obviamente, un ministro mexicano que tiene grandes esperanzas en que se mantuviese en NAFTA, pensaba que iba a primar y que el hábito hace al monje, dicho que esto no tradicional, una vez convertido en mesonero, pues iba a hacer menos locura. La verdad es que hasta ahora, decir, sigue diciendo la misma burrada, pero hacer ha hecho pocas cosas que tengan un impacto negativo en el flujo del comercio internacional y de hecho eso es un poco el sentido general de los mercados, ¿no? El otro tema es la digitalización, que evidentemente tiene que ver con lo que habéis hablado del observatorio, como no puede ser de otra forma, la importancia de la digitalización de la publicidad, ¿no? Bueno, en economía, cuando nos planteamos la digitalización aparecen inmediatamente dos o tres cosas, ¿no? El primero es el viejo debate malthusiano que reaparece periódicamente, ¿no? El mundo se va a acabar. Y si recordáis ya los millennials, los baby boomers, perdón, pues nosotros nos pasamos mucho tiempo en el Club de Roma. ¿Os acordáis del Club de Roma? Algunos, el Club de Roma era algo así como que el planeta es finito y los recursos son limitados y esto, a este ritmo de consumo, esto se acaba, ¿no? Y esto cada 20 años hablamos de que se acaba el petróleo, o cada 15, depende, luego sale otro, ¿no? Y sigue habiendo petróleo. Pero los malthusianos saben, y ahora tenemos que son con estos los que nos dicen que con la digitalización el empleo se va a acabar. Y entonces vamos a tener que poner impuestos a los robots porque como no va a haber empleo... Claro, el problema de que no haya empleo es que no sé qué vamos a consumir. Porque al final, claro, entonces salen los listos y dicen, no, ya tengo la solución, la renta básica universal. Y yo siempre digo una pregunta de economista bruto, ¿no? ¿Y esto quién lo financia? Porque claro, los robots... O sea, al final volvemos aquí a las viejas preguntas clásicas. ¿Qué es el excedente? ¿Dónde están los precios? ¿Quién paga por las cosas? ¿Cómo se distribuyen los bienes? Es decir, por mucha digitalización seguimos en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la incertidumbre? Eso también lo planteáis muy bien en el anuario al hablar del contexto inquieto en el que la gente se encuentra. Es que lo que no sabemos es dónde van a estar las personas. Sabemos muy bien qué empleos van a desaparecer. Lo que no tenemos ni idea es qué empleos van a aparecer. Pero fijaros que hoy estamos hablando con absoluta normalidad, había hablado de community managers, ¿no? Influencers, yo qué sé, nombres que hace 5 años yo ni sabía que existían. Y vosotros probablemente hace 8, porque sois más listos que yo en este mundo. Pero no mucho más de 8. Es decir, que la gran diferencia en este momento, que pasa siempre en los momentos de cambio acelerado técnico, sabemos muy bien lo que se destruye, no sabemos muy bien qué se va a construir. Sabemos muy bien qué sectores están amenazados, qué profesiones están amenazadas, lo que no sabemos es cómo se van a solucionar. Pero podemos tener entonces dos visiones, la visión pesimista tradicional, la visión malthusiana que yo llamo, la de los que piensan que esta vez es distinta y esta vez sí, el mundo se ha acabado. Ya, no tienes razón, un día se acabará, yo qué sé. Pero hombre, insisto, si miramos la evidencia empírica de procedimientos de momentos anteriores, hemos tenido grandes cambios revolucionarios en las ocupaciones de la gente de manera drástica. Hemos pasado de tener el 65% de la población ocupada en la agricultura al 2% de la población ocupada en la agricultura. O sea, han generado otras profesiones. Es verdad que profesiones que no podríamos imaginar. Y yo creo que vosotros en el sector de la publicidad estáis particularmente bien posicionados. Porque como lo que cada vez es más difícil es llegar al consumidor, y vosotros en última instancia lo que intentáis, si yo entiendo bien y
y si no ya, pues me felicitáis todo el debate. De lo que se trata es de acercar al consumidor a lo que le queréis vender, puede ser reputación, puede ser una lavadora, eso va a existir. Y esas profesiones se van a crear. Porque una de las cosas que sabemos de la nueva economía es que es facilísimo producir, lo difícil es vender. Y eso no va a cambiar, al revés, se va a acentuar. Si algo tiene la digitalización, es que replicar procesos productivos es automático, es inmediato y es baratísimo. El problema, cada vez más, es conseguir vender. ¿Por qué le pagan a la gente cada vez más en variables comerciales? Porque producir es muy fácil. Y esto es algo que yo muchas veces creo que no nos hemos dado cuenta de la revolución que significa, ¿no? Cuando en un mundo que puede parecer muy ajeno por buenas razones como es la banca, los listos en la fábrica, que yo llamo, los que hacen productos financieros sofisticados, que son listísimos, todos doctores en física, premios Nobel en economía, en fin, muy sofisticados en matemáticas y tal, cobran menos que un pobre comercial. Siempre dicen, pero si yo valgo mucho. Y dices, sí, hijo, pero es que lo que tú haces, desgraciadamente, lo hace mucha gente. Lo que es difícil es vender. Lo que es difícil es vender. Y este analfabeto que tenemos aquí en la sucursal de no sé dónde, es que vende mucho más que tú. Y por lo tanto aporta mucho más a la cuenta de resultados. Y esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Por lo tanto, gran parte de esas profesiones del futuro van a venir desde el mundo de la publicidad. Bueno, este es el gran debate, ¿no? Otro de los grandes debates es el debate de la desigualdad. Y pondré luego una serie de gráficos un poco más patentes sobre esto, ¿no? Pero es evidente que vamos a un mundo muy polarizado, en el que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Bueno, eso no estoy seguro. Fijaros que el incremento de la desigualdad no quiere decir que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Puede aumentar de manera sustancial el nivel absoluto de consumo y aún así el mundo es muy desigual. Y luego haré algunas reflexiones sobre esto porque me interesa, y alguna lectura española del debate de la desigualdad, porque los datos son muy sorprendentes, ¿no? Y el debate de la desigualdad es muy importante para el consumo y es muy importante para el sector. Porque claro, si vamos a un mundo muy polarizado, esto es el famoso ejemplo del pollo, ¿no? De la renta per cápita es un pollo, yo me como, somos dos, y yo me como un pollo y tú te mueres de hambre. Y la renta per cápita es medio pollo, ¿no? Que no es lo mismo que cada vez nos comamos un medio pollo. Bueno, pues este debate de la distribución tiene mucho que ver con el consumo y tiene mucho que ver con la publicidad, porque la publicidad se hace, para la clase que consume, y si cada vez son menos, porque la cosa se polariza, pues tendremos un problema. Yo creo que no, pero lo digo. Y luego viene el tema que nos preocupa fundamentalmente a algunos, que es la ruptura de Europa, ¿no? Ya no hablamos del rapto de Europa, que ya época, ahora hablamos de la ruptura de Europa. ¿Por qué? Pues porque el Brexit, aparte de un ejemplo perfecto de la locura política que comentábamos antes, es una amenaza seria para Europa, porque por primera vez pone en cuestión, y por lo tanto añade una gran incertidumbre, a una variable que había sido una constante en los últimos 40 años, que es el proceso de integración económica europea. Hasta ahora, desde el año después de la Segunda Guerra Mundial, veíamos un proceso creciente de integración política, social, económica y humana en Europa. Con mayor o menor intensidad, con mayor o menor velocidad, y había periodos un poquito de más lentitud, y periodos en que estábamos quietos y nos avanzaba, y otros periodos inmensos pues, de la gran ampliación de la comunidad, de la entrada de España, Grecia, Portugal, etc., o del salto con el single market, el Acta Única Europea, o el salto de la Unión Monetaria, pero siempre la dirección era clara: mayor integración, mayor armonización, mayor unidad política, social y económica en Europa. Y sin embargo, ahora con el Brexit decimos, no quiero que a mí esto no me interesa, yo me quiero apartar. Y el miedo es el contagio, el miedo es lo que significa de ruptura. Y una vez más, insisto, mayor integración, mayor crecimiento, mayor comercio, mayor publicidad, mayor ruptura, mayor tensión y mayor enfrentamiento, ¿no? Y esto es lo que nos preocupa. Y evidentemente en Cataluña, bueno, en España tenemos este tema del que no voy a hablar, salvo que presencia de mi abogado, pero que no es en ningún caso un factor positivo para el escenario político y económico, ¿no? Y para hablar de lo que de verdad nos preocupa a los economistas, pues lo que he puesto ha sido poner 4 portadas de 3 o 4 periódicos de referencia, ¿no? En un lado veis el New Yorker, que lo que está hablando es cómo Wall Street está a punto de suicidarse. Esta es la foto que ilustraba un artículo sobre la burbuja, una vez más, ¿no? Con tipos de interés cero, la gente busca cada vez más riesgo, se mete en activos peligrosos y, por ejemplo, valora Facebook a unos precios exorbitados cuando uno mira el flujo de caja
Porque a mí me enseñó, soy también antiguo, ¿no? Y también me enseñó que las empresas valen porque la caja, lo que hay, ¿no? Y estos los clics están muy bien, pero si luego no hay dinero, pues dé usted todos los clics que quiera, pero esto no vale nada. Pues no, pues mire usted, aquí hay mucho clic, no hay nada de dinero y vale mucho, ¿no? Y esto a lo mejor es temporal, pero como no se hace eso, como se convierta en definitivo, va a ser un lío, porque entonces no vamos a saber cómo valorar las empresas. Pero bueno, lo que el guión que ilustra es el miedo al precipicio. Con estabilidad de tipos cero hay valores que pueden desmoronarse, una nueva crisis. Liberación, que en el mejor espíritu francés le desea buena suerte a Boris Johnson, que es el sitio que está ahí colgado, cuando lo que decide en Reino Unido con el referéndum es lanzarse al precipicio. El Economist 2, la tragedia americana del triunfo de Trump, y lo que también habéis hablado del enfrentamiento. Y no estaba preparado, o sea que cuando yo ya tenía puesta esta foto del Economist desde que tú hablases del enfrentamiento del norte. Y lo pongo porque si uno repasa todas las portadas de los periódicos económicos, siempre hablamos de política. ¿Por qué? Pues porque la economía va bien. O sea, la economía va bien. La economía crece a tasas sorprendentemente buenas, digo sorprendentemente porque hace años no nos lo hubiéramos creído, y con factores muy positivos, y sin embargo hay una gran incertidumbre porque lo que en el fondo estamos planteando es este cambio estructural, este cambio en las relaciones económicas, esta revolución digital, cómo va a gestionarse políticamente, cómo vamos a ser capaces de llegar, algunos hablan incluso de un nuevo contrato social para hacer frente a esta nueva realidad económica. Y eso va a tener mucho que ver con el futuro de la economía y de la reforma pública. Bueno, por poner una perspectiva de dónde estamos, este es los tres gráficos, el azul es el de Europa, gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, una crisis americana se acaba cebando en Europa, hoy en Estados Unidos están aproximadamente un 10% por encima de donde estaba el Producto Interior Bruto el año antes de la crisis, y en Europa estamos aproximadamente al mismo nivel de donde estábamos antes de la crisis, es decir, hemos perdido una década. Si uno mira el conjunto de bienes y servicios producidos en la economía en la Unión Europea, por la eurozona, para ser exactos, no es la Unión Europea en su conjunto, sino la eurozona, estamos aproximadamente a finales del 2016, para ser exactos, en el mismo nivel de bienes y servicios producidos. Es decir, que en pura teoría el gasto en publicidad debería ser el mismo que en el 2008, o el 2009. ¿No? Si buscamos esa correlación directa, nivel de actividad económica, nivel de publicidad. Y afortunadamente creo que no es así. Creo que después de toda la crisis hoy el gasto en publicidad, quiero pensar que es más alto que en 2008. Y si no, pues estáis igual de mal que todos. O sea, bienvenidos al club de la década perdida. Claro, si ahora vamos a Europa y descomponemos por países, porque la Europa es muy divertida, pero cuando uno mira lo que me toca a mí en España, bueno, pues en España estamos justo ahí. Como sabéis, este año, 2017, hemos llegado al nivel del PIB del conjunto de bienes y servicios producidos en la economía en el 2008. Francia y Alemania están 10-15% por encima. Italia, por cierto, está todavía un 6 y un 8% por debajo del PIB, un 6% por debajo del PIB producido en 2008. Y sin embargo en España tenemos una sensación de crisis que es de cepa italiana. La explicación a esta es doble, ¿no? Una, Italia tampoco crecía antes y no crece ahora, por lo tanto la sensación de crisis no es tal. Si miramos una vez el gráfico ese que os puse de dónde pensábamos en 2008 que íbamos a estar y dónde estamos, la brecha española es de un 30%. O sea, si hubiéramos pensado, claro, en 2008 no, pero en 2006, donde estaríamos creciendo al 3,5, pensábamos que íbamos a crecer al 4, durante los próximos 3, un poco como durante los próximos 10 años, pues hoy el PIB tendría que estar un 20-25% por encima de donde está. Y por tanto está la sensación de crisis que tiene el pueblo español. Como en Italia, que venían sin crecer, pues solo están un 6% por debajo de pensar que iban a estar. Nunca pasó antes nada y nunca pasó después nada de la crisis. Situación normal, mientras que nosotros veníamos de tal. Pero esto también te explica otra cosa. Cómo se han abierto los debates en Europa y por qué. Porque fijaros que lo que hay como consecuencia de la crisis, que impactó a todos los países europeos, hay países que han, entre comillas, ganado en términos relativos respecto a la crisis y países que han perdido en términos relativos respecto a la crisis. Es decir, una de las consecuencias de la crisis financiera es que ha vuelto a abrir de una manera muy importante todas las líneas divisorias de la de Europa rica a la Europa pobre, la Europa del norte a la Europa del sur, que también nos preocupa a los economistas y a los políticos, ¿no? La ruptura, el debate de la migración en Europa es un debate cada vez más duro y cada vez más difícil. ¿Y por qué nos preocupa mucho? Y nos debe preocupar particularmente a los españoles, por decirlo muy rápidamente, aunque luego os voy a dedicar un
2 minutos o 1. Porque si Europa se rompe, España está quebrada. España está endeudada en una cosa que se llama el euro, que si es la moneda nacional y lo va a seguir siendo, esto va bien, y seguiremos siendo al 3,5. Si esto se rompe y estamos endeudados de moneda extranjera, pues estamos quebrados. O sea, España es de los países más vulnerables al cambio de ciclo político en Europa por nuestro nivel de endeudamiento externo y por nuestra estructura un poco económica y geográfica del país. Por eso, la transformación de la Unión Europea no es un debate de política monetaria, no es solo si perfeccionamos la unión bancaria, si hacemos un fondo de eurodepósitos, y este es mi minuto de publicidad de la nueva del euro que espero publicar ahora pronto en enero, febrero. Tampoco ni siquiera es un debate de unión fiscal, que es muy importante. En el fondo la unión fiscal es 2 cosas, es como le ponemos cifras a la solidaridad europea, pero es una cosa mucho más importante. Cómo afrontamos los shocks asimétricos, los ciclos económicos distintos de distintos países. ¿Qué respuesta le damos? Y cómo vamos hacia un modelo de gobierno fiscal europeo, ¿no? Y hay toda una serie de reflexiones. Pero al final es fundamentalmente un debate político. ¿Qué tipo de unión política queremos en Europa? Porque si tú pones en la mesa, en una sala como esta, a 50 economistas de todos los países europeos y nos das un día, nos ponemos de acuerdo fundamentalmente en las políticas económicas y en los cambios institucionales de la política fiscal y la política monetaria que serían necesarios para avanzar en la estabilidad de la Unión Europea. Pero al final es un debate político. ¿Cómo creamos las instituciones que hacen posible que el ciudadano europeo se sienta representado? Y esto no es un debate económico, no supera completamente, ¿no? Y por eso he puesto esta cita del No Taxation Without Representation, que es el gran debate de la independencia americana, con el famoso Boston Tea Party, ¿no? Que en el fondo se rebelaron ante un impuesto sobre el té puesto el Parlamento británico sin participación de las colonias. Aquí queremos ceder soberanía crecientemente, necesitamos ceder soberanía. Hemos cedido soberanía monetaria, financiera, fiscal. Necesitamos seguir avanzando en la cesión de soberanía para estabilizar el crecimiento europeo y para eso necesitamos que haya una solución política, un acuerdo político europeo, y esto no va a ser fácil. Bueno, muy brevemente, esta es una tendencia. Europa hizo una necesidad de consolidarse como un agente político importante. Segunda tendencia, lo que llamo la asiatización, o la globalización traducida en desplazamiento de la actividad económica, social y política Asia, eso lo sabéis todos, no hace falta que me detenga. A mí me parece muy poderoso este gráfico del 6 de estos del BBVA, en el que vemos cómo el centro del mundo se está desplazando desde el Atlántico Norte. En el año 80, que no hace tanto, algunos ya incluso trabajábamos en el año 80, algunos no habían nacido, por las caras que veo, pero en el año 80 el centro de gravedad del mundo estaba más o menos un poquito al oeste de Irlanda, ¿no? Más o menos. En el año 2015 hoy, pues está en un sitio tan divertido como Estambul, más o menos, ¿no? Por lo que veo ahí, si ya te das cuenta de lo que va. Pero es que en el año 2045, y esto más o menos va a cambiar, no va a cambiar mucho. A lo mejor estamos, en vez de muy cerca más cerca de Beijing, estamos en Kabul, no sé, pero por ahí. Lo que no parece claro, lo que no parece que vaya a pasar es que se pare este proceso de crecimiento. Un dato absolutamente brutal: el 78,7% del crecimiento del PIB mundial en esta década 2016-26 se va a producir en Asia. El 65% de la clase media está en Asia, estará en Asia. La clase media es la que consume, es la que, por lo tanto, es la que genera publicidad. Los ricos consumirán mucho, pero 3, y eso no genera publicidad. Y los pobres, desgraciadamente, serán muchos, pero no consumen y no generan publicidad. El 65%. Esto es un dato brutal que luego pondré otro cuando hablemos de España. Bueno, esto es la agitación un poco, ya lo he contado, no me voy a detener más porque quiero anunciar. Sí en este gráfico, que para mí es muy importante, la sociedad se polariza. Y se polariza necesariamente. El gráfico que tenéis, miráis el de la izquierda, el gráfico de barras, se refiere a cómo ha evolucionado el salario medio hora en Estados Unidos desde el año 60 hasta hoy, es decir, unos 50, 60 años, por nivel educativo. Y lo que vemos, simplificando brutalmente, es que los que no tienen estudios universitarios, que son las 3 líneas planas, prácticamente su salario hora, en términos reales, es el mismo que hace 60 años. El mismo. El americano
americano, medio sin estudios universitarios, ya en el año 60 es verdad que ya tenía coche, es verdad que ya tenía lavadora, probablemente es verdad que ya tenía aire acondicionado. Pero es que hoy tiene el mismo aparato de aire acondicionado, el mismo coche de hace 50 años y no ha mejorado un ápice su nivel de vida. Y sin embargo, los estudios universitarios, que es la rama amarilla, y los estudios de posgrado, que es la línea azul, han crecido sustancialmente, tienen casi el doble de nivel de renta. Esto explica en gran parte cómo se han abierto las diferencias salariales en Estados Unidos, y este fenómeno se ha acelerado con la digitalización. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la digitalización desde el punto de vista de los salarios? Crea rentas temporales, monopolios temporales a los listos, a los que saben de esa tecnología. O sea, cualquier cambio tecnológico genera una demanda altísima de esos que saben de eso y por lo tanto un salario altísimo y saben mucho las diferencias. El problema es lo que dura. Entonces hay que cerrar esa brecha digital, hay que cerrar esa brecha de conocimiento si queremos que los salarios igualen. De nada vale poner impuestos a los ricos. Lo que hay que hacer es contribuir a cerrar la brecha educativa, que no es fácil, que eso es lo que cerrará la brecha. Lo mismo puedo ver en el gráfico de la derecha, que refiere a Europa, que ese es el cambio en el empleo. Y fijaros lo curioso, porque este es un dato adicional. El azul más oscuro son las profesiones mejor pagadas, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, al revés. Las 4 profesiones con los salarios más bajos y el gráfico, el azul turquesita así, ¿no? Son las profesiones con mayores salarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que aumenta la demanda de los dos. Las profesiones mejor pagadas, esto es el número de empleos en Europa, desde el año 93 hasta ahora, en 16 países europeos. En todos los países ha aumentado el empleo en las profesiones mejor pagadas y en las peor pagadas. Y se ha perdido el empleo en la clase media, los profesores de salario. Es decir, los salarios se han polarizado y el empleo se ha polarizado. ¿Por qué? Porque gran parte de la digitalización lo que hace es que también eleva mucho la demanda de trabajos no cualificados, de servicios personales sin ningún nivel de cualificación. Y por otro lado, a los que saben mucho. Y lo que te queda es, esto brutalmente, Larry Summers, que no sé si os sonará, que es un tipo muy listo, que fue rector de Harvard y tuvo que dimitir por bruto, y luego fue secretario del Tesoro, por decir una afirmación poco políticamente correcta, y fue secretario del Tesoro con 2 administraciones americanas, con Clinton y Obama, candidato a eterno premio Nobel de Economía, entre otras cosas porque es sobrino de 2 premios Nobel, o sea, Pedigrí y Fettel. Un día en una conversación en una conferencia, le di una frase brutal. Dijo, el problema de la digitalización y de la globalización es que entre los dos se han llevado 50 millones de puestos de trabajo bien pagados de Estados Unidos a Malasia, Perú, China, Vietnam y Bolivia. Y por lo tanto, cuando hablamos de la desigualdad mundial, ha mejorado mucho. O sea, los niveles, la distribución de la renta en el mundo ha mejorado mucho con la globalización. Lo que ha empeorado es en los países que éramos ricos. Porque lo que ha hecho ha sido trasladar, insisto, primero la producción y luego el consumo, porque a medida que traslada la producción genera renta y cuando genera renta genera consumo, obviamente. Y este es el debate que en el fondo tenemos. Este es para mí el gran, la gran apuesta que tendremos que resolver en general los científicos sociales. Y aquí hay 2 posiciones, por simplificar muy rápido. Una, que esto es un fenómeno temporal, que lo hemos visto en todas las crisis, en todos los cambios tecnológicos anteriores. Si recordáis las novelas de Dickens, pues las novelas de Dickens que había enfrente describían la revolución industrial, pues lo que veíamos en la sociedad crecientemente polarizada. La política nos lo va a dar y volvemos a la inmediatez y la rapidez. Vamos a tener 15 años de estabilidad para poder gestionar esa transición tecnológica de tal forma que podamos volver a tener una distribución de la renta razonable. O 2, tendremos que diseñar un nuevo contrato social que acelere esa transición social y acompañemos a la transición demográfica, ¿no? Porque además las tecnologías generan, y ahora sí que voy a decir una burrada que probablemente no debería, generan un efecto perverso, y enlazo con lo que voy a hacer luego sobre la publicidad. Pero ¿qué es lo que pasa en política? Que las nuevas tecnologías lo que permiten es a que uno solo se alimente de sus más viles prejuicios. Solo oigo la radio que me interesa, solo veo la televisión que me gusta, solo leo las noticias en el periódico que me dicen lo que yo ya sé que me dicen. Es decir, me refuerzo en mis creencias, prejuicios, instintos, o como lo queráis llamar. Y por lo tanto polarizo cada vez más la sociedad. Cada vez menos estamos dispuestos a tolerar que nos den una información en un telediario equilibrada.
porque nos parece un insulto a la inteligencia y una pérdida de tiempo. Si yo puedo diseñarme mi propio informativo en mi tablet o mi móvil, ¿por qué hago al carácter imbécil que no lo puedo soportar? Que me irrita los nervios cada vez que lo oigo hablar, de cualquier tema que queráis. Y esto lo que hace es que genera un debate político además viciado. Si además, eso que llamaban los americanos antes el attention span, el nivel de atención, el tiempo de atención medio disminuye, porque claro, hablar mal de los millennials está mal, pero los millennials tienen un vicio insoportable, que es que quieren hacer 4 cosas a la vez, lo cual quiere decir que le dedican 15 segundos a cada cosa en el mejor de los casos. Es verdad que tiene una capacidad que yo no tengo para hacer 4 cosas a la vez, pero también es verdad que 4 cosas a la vez denotan un nivel de superficialidad mayor que concentrarse 30 segundos en una. Esto no suele pasar acá. Yo el último día que no me concentré, no sé si notáis, tengo la nariz rota porque me traigo un cristal, porque estaba hablando con el móvil y viendo una cosa a la vez que intentaba entrar a una puerta y no me di cuenta que había 2 puertas de cristal. La primera sí la vi y la segunda me la traje. Y esto es lo que nos pasa a todos cuando tenemos la atención dividida, ¿no? Y que algunos somos más pudientes, nos pasa peor, y otros más jóvenes o más rápidos. Pero, ¿por qué hago un chiste de esto? Porque fijaros que vamos a un mundo en el que la información es cada vez más segmentada, más polarizada, que refuerza más nuestros prejuicios, y que por lo tanto hace el debate político mucho más complicado. La calidad de la democracia en Twitter es un tema que debería preocupar, y que me consta que preocupa a los politólogos. Porque es muy difícil sostener un debate racional en Twitter con 160. Y no me estoy metiendo con Twitter, y yo me libre que entonces estaría muerto. Pero es muy difícil mantener un debate racional, serio. Porque ¿qué es el populismo? Intentar dar respuestas sencillas a problemas complejos. ¿Y qué es una respuesta sencilla? Fulanito es culpable. ¿Qué es lo más fácil que podemos hacer? Y es lo que hacemos todos en el tema. Esto es lo que me preocupa. Si lo traducimos al mundo de la publicidad, y permitidme que haga aquí un esto, pues estamos un poco lo mismo, porque claro, por un lado son mensajes muy rápidos, muy recurrentes, muy golpeantes, pero que pueden afectar la credibilidad de una manera definitiva. Entonces, ¿cómo mantenemos la credibilidad de una marca en un tiempo en el que puede ser golpeada de manera vil y brutal, sistemática, que en un público al que nos es difícil llegar? O sea, yo la verdad que no me des ninguna envidia profesionalmente, porque si ya los retos de los economistas son complicados, los del mundo de la publicidad me parecen tremendos, porque, insisto, en un mundo en el que cada vez, un mundo más segmentado, más compartimentalizado, y en el que la tecnología nos facilita la compartimentalización, claro, es mucho más agradable discutir entre amigos, esto es obvio, entre los que estamos de acuerdo, pero en ese mundo es mucho más difícil todavía romper esa tendencia y llegar con mensajes nuevos, con mensajes distintos a públicos que ya no son fieles, a públicos que no son cautivos, ¿no? Y sobre todo, insisto, romper tendencias de largo, ¿no? O sea, el tema de la reputación corporativa, que tú habéis pasado un poco muy rápidamente, a mí me preocupa brutalmente por muchas razones, ¿no? Entre otras, no lo voy a engañar, por banca, ¿no? Pero también por la calidad de la democracia y como cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo es posible darle la vuelta al mensaje en un mundo en el que la gente, insisto, solo oye lo que quiere oír, que le refuerza sus convicciones? Entonces yo creo que vamos a asistir a fenómenos de estos que, y perdona, tiene razón que utilizamos mucho anglicismo, pero es que no me sale otro, de estos que llaman los ingleses bandwagon, ¿no? O sea, fenómenos de repente a todos nos parece muy malo el aceite de oliva y luego 3 años después a todos parece buenísimo el aceite de oliva. Y probablemente ni tanto ni tan calvo, ni era el peor de los males, del peor de los alimentos posibles, ni es el mejor de los alimentos posibles, ¿no? Pero en este mundo de la inmediatez de las redes sociales y de la facilidad de crear opinión entre los convencidos, pues es muy difícil agitarse. Y por lo tanto, la comunicación corporativa tiene que ser mucho más preventiva, muchísimo más preventiva, porque luego es too late. O sea, ya, si tenemos que contrarrestar una campaña, hay que ser mucho más proactivos. O sea, a lo mejor me estoy metiendo en terreno vuestro, pero estoy pensando en voz alta. Yo lo que pasa es que solo puedo hacer reflexiones sobre vuestro negocio, ¿no? Desde lo que yo sé algo, intentar aventurarme a vuestro negocio. Entonces me parece que cada vez más necesitamos una comunicación mucho más proactiva y mucho más preventiva. Está muy bien esto que decimos todos del engagement, ¿no? De que hay que participar, pero hay que anticiparse a eso. O
sea, a mí no me vale nada como empresa el que tú me establezcas unos canales de comunicación a la vez que tengo una crisis. La comunicación está muy bien. Lo que yo quiero es cómo preveo eso. O sea, cómo tengo unos lazos, cómo tengo anclas o altavoces, o lo que queráis llamar, en ese mundo que me interesa, que me permite saber antes de tiempo que tengo un problema. Porque ya tengo un problema, ya lo sé. Y remediarlo me va a ser dificilísimo y carísimo. Lo que quiero es cómo me podéis decir que tengo un problema antes de que yo lo sepa. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me interesa en la publicidad. Bueno, yo he hablado un poquito de España, que iba bien hasta Cataluña. O sea, por resumir el debate de los economistas antes del 1... Ha habido dos hechos fundamentales tres hechos del último trimestre. Dos muy positivos y uno negativo. Los dos muy positivos es que estamos viendo una fortaleza en Europa brutal de crecimiento económico. Los últimos datos de Alemania, de Francia, etcétera, del consumo en Francia, en Alemania, son mucho mejores de lo esperado y por lo tanto eso revierte sobre la economía española directamente. Y dos, estamos teniendo también datos muy buenos en Estados Unidos y en América Latina en general. Por lo tanto, los economistas nos situamos en el año 2018 cerca del 3% de crecimiento. Como veis ahí, este es el famoso consenso de Funcas, que lo habéis visto todos, ¿no? que es un poco lo que utilizamos todos como la Biblia de las predicciones económicas, ¿no? Y en eso han hecho muy buen trabajo, porque es un consenso que para empezar no está el consenso. Esto es simplemente hacer la media aritmética de los 17 centros de predicción económica, pero lo publica muy bien, lo han comunicado muy bien y oye, es su marca y perfecto. Y nos sirve a todos muy útil, y además te han encontrado un soporte muy bueno en un medio de comunicación grande y se ha convertido en la referencia obligada. Nadie en España habla ya de qué va a pasar en economía sin hablar del consenso de Funcas, ¿no? Insisto, íbamos a crecer un poquito más de 3, sin ninguna duda, el año 2018. Y luego viene Cataluña. ¿Cataluña qué significa? Pues Cataluña significa dos cosas. Significa, a corto plazo, sin ninguna duda, un atrasamiento de inversiones, porque como no sé lo que voy a pasar, voy a esperar a ver. Si eso es así, hombre, no es buena noticia, pero estamos hablando de 2-3 décimas de crecimiento y por lo tanto seguiremos creciendo bien. Ese es el escenario que yo llamaría optimista, pero lo que puede ser no es un aplazamiento de inversión, sino un olvido de inversión. Es decir, en vez de invertir en Cataluña o en España, que tiene este lío que no entiendo muy bien cómo va a acabar, pues me voy a Eslovenia, que es muy fácil. O me voy a Marruecos, que está allá al lado. O me voy a Portugal, que por otro lo están haciendo muy bien y también está en la Unión Europea. Entonces, en ese sentido puede ser más que un atrasamiento, un desplazamiento de inversiones. Y si es un desplazamiento de inversiones, estamos hablando de crecer más bien el 2 que crecer el 3. Lo que vemos ahí en el gráfico es la demanda nacional, que es la que probablemente os interesaba a vosotros. Estábamos hablando de crecer el 3 con una demanda nacional de en torno del 2,8, entre el 2,5 y el 2,8. Si vamos a crecer el 2,5, estamos hablando de una demanda nacional por debajo del 2. No más redondos, ¿no? Y eso es una situación muy distinta para también la inversión en publicidad, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es el problema fundamental? Pues que para hacer una visión optimista del tema catalán hay que confiar en que el día 21 tengamos claro el horizonte. Yo no digo, aquí llamamos, yo sí tengo mis preferencias, como todo el mundo, pero lo importante no es solo que mis preferencias de cualquiera sean manifestadas, sino que tengamos un horizonte económico claro que permita planificar qué va a pasar allí y, por lo tanto, que pueda hacer una inversión durante 5 o 10 años sabiendo cuáles son los costes y cuáles son los beneficios. La incertidumbre es lo que atenaza la inversión y lo que castiga la recuperación. Y yo creo que hoy es difícil imaginar un escenario político, miércoles, en el que la incertidumbre desaparezca de manera fundamental. Y por lo tanto me temo que vamos a tener un crecimiento económico el año que viene significativamente por debajo de lo que veríamos. Y volviendo a la perspectiva, yo decía que en España, cuando hablaba con Italia, una de las explicaciones era el crecimiento, la diferencia, la comparación de España e Italia en la razón de la crisis, la diferencia es el empleo. O sea, es verdad que tenemos el nivel de producción de antes de la crisis, pero todavía tenemos una tasa de paro del 16%, en números redondos, 2 millones más de parados de los que tuvimos en el boom. Y por lo tanto, todavía estamos en una situación difícil que genera, no podemos decir en España que la crisis haya terminado, podemos decir que estamos creciendo bien. Yo a veces hago el ejemplo, por ponerlo cuando tengo que explicar de manera muy sencilla, estamos en una bañera en la que el agua que sale del grifo es muy caliente, la economía va creciendo muy bien, pero el agua estaba helada y todavía está tibia, todavía no está para bañarse, no está cómoda. Entonces, con 2 millones de parados más de lo que tuvimos en su momento, con 4 millones de parados versus 2 millones de parados es un país muy raro, 2 millones de parados es el pleno empleo. Para entendernos así,
de forma ya rápida, ¿no? Cuando tenemos 2 millones de parados, hablamos de pleno empleo, prácticamente, la tasa natural de paro, lo que llaman los economistas. Ya la tenemos en números redondos. Bueno, hay una lista larga de temas. Había hablado de la desigualdad y es la última que voy a hablar de economía, voy a hablar un poquito más de publicidad, porque ya veo que me estoy enrollando demasiado. Un dato sorprendente, claro. ¿Cómo medimos la desigualdad? Porque la medimos antes o después de impuestos. ¿La medimos en rentas o la medimos en consumo? Bueno, si ese ejercicio lo hace el BBVA, que publica un artículo muy bueno, una serie de artículos muy buenos sobre desigualdad, 2 datos muy importantes. La desigualdad del consumo en España es, en términos de desigualdad del consumo, de los países más igualitarios de Europa. Ya sé que todo el mundo tiene la impresión de que España es tremendamente injusto. Mentira. Cuando uno mira la desigualdad del consumo, que es lo que es relevante, porque la renta no te mide todas las transferencias sociales, todo el consumo público, España tiene los niveles de índice de Gini mejores de Europa, comparables solo a 2 países nórdicos. Porque tiene un sistema de distribución social mucho mejor de lo que nos pensamos. O sea, una de las cosas que hace el español medio es flagelarse sistemáticamente, entre otras cosas, sobre su estado de bienestar, que se completa además con una labor social fundamental que es la familia, que es brutal. El papel de distribución social que juega la familia en España cuando lo compara con otros. Es más, el nivel de distribución, la distribución del gasto en España del año 2007 a 2015 ha mejorado significativamente. Insisto, datos estudios desde el BBVA publicados para todo el mundo que los quiera ver. Y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que desde el punto de vista del consumo, España es un país bastante igualitario y por lo tanto es un país donde puede haber campañas masivas de consumo y no estamos tan afectados por la polarización como otros países de nuestro entorno. Bueno, ahí venía el tema político. Lo malo, y este es el gráfico malo para hablar, pero voy a empezar a hablar después hablando del cambio del consumidor, que el consumidor se nos ha ido de las manos. Esta es una proyección que hace el Banco Mundial, la OCDE, perdón, de dónde está la clase media en el mundo, y la clase media en Europa, que hoy es el 36% del mundo, 664 millones, en el año 2030 van a ser también 680 millones, los mismos millones, pero pasar del 36% del mundo al 14%. El 10% de la clase media van a ser el 6%. Asia-Pacífico son el 28%, van a ser el 76%. Y el consumidor se nos está yendo de las manos, no nos engañemos. Y ojo, esto es muy importante, y porque muchas veces cuando hablo de esto, dice, a mí qué más me da si yo no exporto. A ti te da mucho, porque a la publicidad, lo que tu cliente van a ser las empresas importadoras. Que va a cambiar, si en la medida que esto es verdad, lo que va a significar es que, yo siempre digo, bueno, para un ejemplo muy fácil que entiende todo el mundo. Tradicionalmente en la economía hablábamos de los sectores no transables, y los servicios no son transables, las peluquerías no son transables, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a cortar el pelo a China, no me compre, es difícil que te compres el pelo. No, es que los chinos han venido aquí a cortar el pelo. Hoy en día lo que hay en todos los sectores de peluquerías es chino. Es decir, la globalización, la asiatización nos afecta, aunque no pensemos ni remotamente que exportemos, competamos o tenga nada que ver con nosotros. El mundo ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Y esto solo va a continuar. Bueno, cambios que os afectan, lo que pueden pensar en el concreto de esto. Bueno, hay cambios económicos evidentes, ¿no? Eso como ser más rico, como hay capacidad de gasto, y sobre todo lo que es más importante, capacidad de gasto discrecional. ¿Por qué subrayo la idea de la capacidad de gasto discrecional? Porque de la capacidad de consumo hay una serie de gastos necesarios de la que la publicidad hace poca mella, porque yo hay cosas que tengo que hacer. Bueno, pues tengo que comer, es verdad que me puedes decir que como, y tienes un gran éxito en decirme que como, y gran parte de la publicidad, y lo decís muy bien en el observatorio de datos, tiene que ver con alimentación y bebida. Pero lo importante es el gasto discrecional, ¿en qué lo gasto? Ahí es donde sí que yo creo que la publicidad tiene una capacidad de atracción mayor, ¿no? Y el gasto discrecional crece. Y crece en la medida en que el gasto, estamos en un consumidor con unos niveles de renta relativamente altos. Pero ese consumidor también es cada vez más exigente, con más derechos. Y uno de los derechos cada vez más importantes es la privacidad. Y esto es un tema recurrente seguro en nuestros debates en el sector, pero al que no le prestamos suficiente atención. Porque además, curiosamente, y esto seguro que lo sabéis vosotros mejor que yo, hay una brecha tremenda entre Estados Unidos y Europa en respecto a la capacidad de utilización de los datos a disposición de los publicistas. En Europa en general somos extraordinariamente proteccionistas.
la información que tenemos de nosotros. Y eso, bueno, pues es un obstáculo al crecimiento y desde luego, que es lo que más me preocupa a mí, es un obstáculo a aprovechar técnicamente la revolución digital. Porque en la medida en que no tengo información, es difícil que genere una industria que aproveche esa información. Porque si no la voy a poder usar, no la voy a poder rentabilizar, pues es difícil que esté investigando en este tipo de temas, ¿no? Me parece que es un tema importante. Es un consumidor también, sin embargo, al que le vais a poder influir mucho porque tiene una oferta cada vez más variada a su disposición. Y en la medida en que uno de los papeles fundamentales de la publicidad es dar a conocer, facilitar al consumidor satisfacer sus preferencias y gustos, en la medida en que la oferta es cada vez más variable, pues el consumidor está más perdido y por lo tanto es más susceptible de ser dirigido o enfocado hacia la publicidad. ¿Y por qué va a estar perdido? Porque cada vez hay más ofertas. Yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, hace ya muchos años, no conseguí pedir una cerveza, no sé si a alguno de vosotros os ha pasado esto, ¿no? Porque tú vas a y pides una carne, ¿no? Pagamos una carne, y ya está, ahí se acaba tu historia de la cerveza. Tú llegas a Estados Unidos, pides una cerveza y te hace un camarero muy listo que te recita 15 marcas, los cuales no tiene la más mínima idea de ninguna marca. Y entonces lo que dice es que es la última. Entonces, si yo fuese vosotros, le diría a todos los camareros que atienden a extranjeros que pongan la cerveza nuestra la última, porque es de la que te acuerdas cuando el camarero te pregunta. Bueno, esto quiere decir que vivimos en un mundo en el que la capacidad de elegir del consumidor es brutal. Es brutal. O sea, ya no compramos pan. ¿Quién compra pan? Compramos una barra determinada, que si rústica, que si provenzal, que si, yo qué sé, ¿no? Que si de masa madre, que es lo que se llega ahora y tal. Entonces, mira, pensar en eso, no te comprabas pan. Claro, entonces ahí toda esta capacidad de elección, y esto va a ir a más, ¿no? Insisto. O sea, de verdad que es que veo como gente muy joven, pero el shock que yo tuve cuando entré en un supermercado en Estados Unidos en el año 73, esto tenía 18 años, yo también sin querer, fue espectacular, porque yo venía de un supermercado, oye, había cosas, pero cosas, o sea, es que parecía una vaca, como no estés 10 minutos, no te enteras, porque además soy muy listos y cambiáis todos los días el envoltorio, entonces yo ya sé que es azul con la flecha aquí, y ese pues ya no. Ya voy al azul con la flecha azul y ya no es. Entonces, yo os voy a contar que no sepáis. Esto irrita al consumidor, tenéis que tener un poquito cuidado, porque a veces irrita, os pasáis de listos. Pero bueno, y luego son con más acceso al crédito. Si veis hoy toda la prensa está llena de cómo los bancos dan crédito al consumo. Porque es un crédito muy estable, da dinero. O sea, al final esto no tiene secretos. Pero por lo tanto el consumidor español estaba muy endeudado, estaba nada endeudado, se endeudó bastante con la crisis y ha vuelto a niveles de endeudamiento razonables por debajo de la media europea. Hay una cierta capacidad de endeudamiento consumo, una hipoteca que todo el mundo. Y este es un tema, por lo tanto, que va a permitir el crecimiento del consumo. Uno de los datos que va a favorecer el crecimiento de la economía española durante los próximos años es que todavía hay un cierto recorrido importante para el crecimiento del consumo. Hay unos cambios demográficos también muy importantes del consumidor, ¿no? Que es el respecto a la población. Porque vosotros le dais mucha importancia a los millennials, pero dejadme que os diga una cosa. Los que compran somos las panteras grises. Los millennials no gastan un duro. Los millennials no gastan un duro. Porque además tienen, que luego lo diré al final, el todo gratis, tienen grabado aquí el todo gratis. Y lo que no es gratis no merece la pena. Entonces, las panteras grises somos los viejos. ¿No habéis visto las panteras grises? Sí, somos la tercera edad. Las panteras negras, las panteras grises. Bueno, los que tienen pelo lo tienen gris. Eso me he librado. Yo me he librado de ser pantera negra y por eso, una ventaja tiene ser calvo. Pero se hablaba en economía de las panteras grises, o sea, la tercera edad. Claro, fijaros la cantidad de gente en España entre 55 y 75 años, jubilada, con unos niveles de renta altos, con unos niveles de consumo importantes y que lo van a mantener durante 25 o 30 años. Y ese patrón de consumo es muy distinto de los milenios, muy distinto. Y los soportes publicitarios, todos los que yo, radicalmente distintos, luego la segmentación. Pero ojo, porque a veces no nos damos cuenta, creo, de las implicaciones que tiene el envejecimiento de la población en una sociedad de ocio. Bueno, cómo ha cambiado el tamaño de las familias, ¿a qué me lleva esto? Y, bueno, esto se acabo en 3 minutos. Pues 5, mejor, me das 5, mejor así me meto más con vosotros.
Sociedades más segmentadas. Y esto lo conocéis mejor que yo, pero es un tema crucial. Vamos a sociedades cada vez más segmentadas con patrones de comportamiento más... donde yo tengo dudas de que los soportes publicitarios valgan para todos. Y tengo serias dudas de que el lenguaje valga para todos. Y tengo serias dudas de que no sé cómo decirlo, la estética valga para todos. Los formatos valgan para todos. Es decir, y claro, y esto, si yo lo miro como economista, lo que hace es que os encarece el gasto, porque disminuye las economías de escala. O sea, yo tengo que, para vender una cosa, hacer 6 formatos distintos, 6 modelos distintos, me cuesta más. Pero es que yo ahora me pongo el que produce ese bien, estoy dispuesto a pagar 6 veces. O sea, que a ver cómo buscáis la vida para darme esa campaña de 6 medios distintos, con 6 formatos distintos, 6 lenguajes distintos, por un precio que no puede ser más que 1,2 veces lo que pagaba antes. Porque 6 veces no voy a pagar. Y este es el reto del sector que deriva de los cambios. Y los cambios tecnológicos, ¿no? Acceso a la información, capacidad y facilidad de comparación, capacidad de elección de medios de acceso a la información, y luego las redes sociales que empoderan al consumidor a interactuar con la marca, ¿no? El diálogo con la marca, eso sí que hemos hablado un poquito antes. Al final hay 3 cambios sociales para mí fundamentales, que si tengo que resumir los cambios en el contexto. Uno lo que llamo el hedonismo. Consumidores ricos que se cuidan a sí mismos, ¿no? Cada vez tenemos más gente, a nosotros, la gente de mi generación, bueno, mis padres tenían muchos hijos, a nuestra todavía algunos, los de ahora ninguno. Por lo tanto, el gasto libre es mucho más alto. O sea, la caída del tamaño medio de la familia explica mucho el cambio en los patrones de consumo y de publicidad de la gente. Eso es lo que yo llamo el hedonismo, que a lo mejor es una verdad. Pero esa es una tendencia social que va a continuar y que lo ves, insisto, yo me vais a pedir muchas veces a Estados Unidos, primero porque me parecen relevantes en el mundo cultural y sobre todo porque lo conozco, donde he vivido y trabajado unos años. Entonces, yo le hablaría de lo que sabe, ¿no? Pero esto me llamó la atención, ¿no? La cantidad de gente, los solteros con dinero y por lo tanto con gran capacidad de gasto. Segundo, el triunfo de lo efímero. Más que el triunfo de lo efímero, la inmediatez en la satisfacción. Quiero esto y lo quiero ya. Y lo quiero bien. Y lo quiero bonito, barato y de calidad. Mientras que la gran diferencia que yo veo es que no estamos dispuestos a esperar para nada. Y esto además tenemos la desgracia de Amazon. Y es que ya no tengo que esperar. Es que ya me dan 2 horas y me lo traigo a mi casa. Por lo tanto, no tengo por qué esperar para salir. Yo cuando te veíamos un libro, ¿te acuerdas? Veíamos un libro en inglés, joder, para los ingleses en inglés 3 meses. Ibas a las 2 o 3... No, pero es que no estaba hablando de la historia, que soy mayor, pero no tanto. Y tú ibas a pedir un libro de 2 o 3 librerías en España que importaban, que no es su profesión, me acuerdo de las mías, ibas allí y te decían, vale, ya te aviso. Meses. Esto no se ve todo. Y tercero, y además preocuparte todo el año. ¿Por qué voy a pagar por algo que es gratis? O sea, yo soy un adicto a la información, una enfermedad como otra cualquiera. Me compro 4 periódicos al día. Es verdad que ya he cambiado mi padre y me los bajo aquí. Pero los pago. Pago como un campeón en mi kiosco y en Orbit. Mis hijos piensan que soy un deficiente mental. O sea, que cómo se me ocurre pagar por la información. No han pagado en su vida, no han comprado un periódico en su vida. Y no son analfabetos del todo. Pero es que no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Uno de los problemas que tenemos es que hemos dado bienes gratis y ahora queremos cobrarlos. Y esto en el mundo de la publicidad es súper, para mí me parece crucial, ¿no? Bueno, el porqué de la publicidad, como voy muy tarde, no lo voy a contar, pero ya lo sabéis. Esto era para que la prensa prevenda la publicidad, ya lo sabéis. Necesita medir su impacto, justificar la inversión, no es solo un arte, es una industria. La publicidad gusta, se rechaza el exceso, pero esto sí me interesa, gustar no es el objetivo. A mí los anuncios me parecen muy bonitos. Pero si me lo salto, mejor. Entonces lo que tenéis que conseguir es que no me lo salte, no que sea bonito. Y sobre todo que me acuerde, perfecto, todo lo que yo. Y ahora, esta frase que me gusta mucho porque la pone el informe, la pone todo el mundo, lograr una conexión emocional con el consumidor, ¿no? Aquí todos hablamos de eso. Aquí todo el mundo habla del relato. El que no habla del relato ya es que no se entera nada. Pero ¿qué es eso, una conexión emocional con el consumidor? Que le das al tío lo que el tío quiere en el momento que quiere. Y que le cuentas la batalla que quiere ir. Y además se la cuenta en un formato que le gusta. Yo en eso sí que soy un clásico. Será por esto que soy un baby boomer, ¿no? Pero la conexión emocional no es más que conseguir asociar... Mira, para mí el mejor ejemplo de conexión emocional es Apple. Que consigue que paguemos el doble por una cosa que es igual de mala o de buena que los demás.
El ejemplo mejor todavía son los italianos, que han convencido al mundo de pagar una pasta por comer espaguetis, que es un trozo de pan rallado que le sacamos así una fila larga. Pero es un producto de calidad, es un producto de estatus, es un producto de imagen, es un producto de diseño, es un producto de calidad de vida. Y es pan, con tomate, en el mejor de los casos. No, pero esto es el ejemplo de la creación emocional, ¿no? Ahora es mucho más difícil crear lo que hay. Pero insisto en que muchas veces nos damos muchas vueltas. Lo que sí creo que es un sector económico muy complejo, porque tiene sectores enfrentados. Hay 4 agentes relevantes, ¿no? Los coeficientes, consumidores, agentes, anunciantes y empresas de medios. Muy cíclico, y las cifras que he sacado de una anuario anterior, no sé si es la inversión publicitaria cayó casi a la mitad en la crisis, esto es espectacular. Yo no tenía las cifras, pero si lo pensaba, o sea, cuando me ha tocado gestionar, y algunos aquí lo saben, Marta entre otros, claro, lo más fácil de reducir en un momento es el gasto de publicidad. Porque nadie lo va a notar a los 3 meses. Lo notas 1 año, 2 años después. Hay 2 cosas que reducen siempre, son los 2 sectores en los que me ha tocado, formación y publicidad. Pero claro, el gasto de educación es lo más inmediato. Luego ya cuando te va muy mal, esa ventaja tenéis vosotros, no de la educación, entonces sí que haces mucha publicidad. O sea, es cíclico, es muy cíclico, pero muy perverso cíclico. Porque luego a lo mejor no cobras esa publicidad adicional que hace, porque la hace la empresa desesperada, ¿no? Pero además, bueno, eso lo sabes mejor que yo. ¿Por qué digo que ha sufrido un cambio estructural? Pues porque ha cambiado todo. Porque en el fondo lo que ha cambiado es el modelo de negocio. Me voy Luego tenía aquí un par de transparencias que habéis puesto. Esta me interesaba porque la relación que es del anuario, la relación de inversión en publicidad y actividad económica, lo que vemos en el último año es una separación muy importante entre, te lo habéis dicho, crece mucho el PIB y no crece la publicidad. Y aquí puede estar pasando 2 cosas, ¿no? Un cierto retardo, que puede pasar, es decir, que la actividad crece, las empresas no tenían confianza a la hora de planificar su presupuesto publicitario y fueron todavía muy tacañas y muy austeras, y a medida que ven que las cuentas les van bien, al año siguiente veamos un repunte de la publicidad, o puede pasar que ha cambiado esa relación. Porque lo que está pasando es que los soportes publicitarios son mucho más baratos. Son mucho más baratos. La publicidad en Internet es infinitamente más barata. No sé si es eficaz o no, pero es infinitamente más barata. Entonces, si eso es así, si lo que vamos es hacer soportes publicitarios mucho más baratos con igual eficacia, el gasto en publicidad va a disminuir, salvo que os inventéis una historia. Tenéis que inventar una historia a los anunciantes para que estén dispuestos a gastar lo mismo que antes, y no sé qué historias tenéis que inventar, ¿no? Y no sé si si estamos en el retardo temporal típico de la recuperación o en un cambio estructural. Yo como economista, digamos, no tendría datos, observaciones suficientes para poder afirmarlo con una cierta... Pero ahí está, y dejo el interrogante abierto porque me parece interesante. Bueno, en el tema que también ha salido del número de publicitarios, etcétera, de los estudiantes matriculados, hay una cosa que me llama la atención. Este es un sector muy atractivo, lo miras por el crecimiento del número de estudiantes, pero a veces es un sector tremendamente proletarizado. Y por lo tanto es un sector en el que tiene por un lado grandes atributos de modernidad y de demanda futura, pero es un sector que paga mal. Y paga, y si me permitís también la expresión, tiene una estructura salarial, cuando uno lo mira desde fuera, ¿no? Un poco de artistas. Aquí llamo una estructura salarial de artistas, que hay unos pocos que ganan mucho y la masa de los demás pasa más a lo común, ¿no? Este es el fútbol, son los cantantes, los actores y los publicistas. Pero hay genios que cobran mucho y el común de los mortales que pasan, que tienen salarios muy bajos, ¿no? Y eso cuando eran asalariados. Ahora lo que vamos a ver es todavía mucho peor, porque como también habéis dicho muy bien, el porcentaje de trabajadores no asalariados con relaciones mercantiles en este sector es brutal y va a ser cada vez más brutal. Y esto sí que es una tendencia inevitable, ¿no? Ahí ponía una vez el puesto. La importancia de medir el efecto económico. El mensaje de esta transparencia es: miramos lo que nos obvia. O sea, es muy fácil, entre comillas, medir ya con todo lo difícil que es el gasto en publicidad, porque es verdad que los presupuestos de las compañías no son tan sencillos y cada vez, sobre todo cuando vamos a medios no convencionales, no está claro que esto aparezca como gasto en publicidad en los presupuestos de las compañías. Tú le preguntas a la compañía qué es publicidad y qué no, y ya tienes serias dificultades. Pero esto va a ir a más a medida que aumentan los medios no convencionales, ¿no? La diferencia entre merchandising, publicidad, actividades no tradicionales,
eventos, patrocinios, yo qué sé. Es un tema crecientemente complejo, pero todavía más, y es el reto al que os animo que hagáis si tenéis financiación para hacerlo, es a intentar, y lo habéis puesto bien en el ejemplo del Deloitte, ¿no? en Europa, a medir los efectos indirectos, que es lo que es realmente importante. No la inversión, el empleo, por cierto, los beneficios del sector, que no aparecen, y yo creo que también tenemos que empezar a dejar de tener mala conciencia, ¿no? Este falso puritanismo. Mire usted, el sector gana dinero, coño, que bien, pues si gana dinero se va bien y que es bueno para todos, porque además esto genera empleo. El sector no gana dinero, bueno. Entonces me ha sorprendido no ver los beneficios del sector, pero luego hay que medir los efectos indirectos, ¿no? Los efectos indirectos son las ventas generadas, el empleo soportado. Claro, ¿qué parte del sector audiovisual en su conjunto viviría sin la publicidad? Pues muy pocos, pues muy pocos. Y esto es difícil de medir, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo medimos los dos últimos, ¿no? ¿Cómo medimos lo que significa la contribución al bienestar social por aumentar la libertad de elegir de los consumidores? Pues hay que ser recurrentes, hay que ser creativos, imaginativos. Yo creo que si queréis poner en valor el sector, más allá de lo que mueve, que son las cifras que está muy bien, hay que tener, y que el observatorio hace una buenísima labor. Yo tengo una de publicidad y propaganda del observatorio, porque me parece que quede claro. Pero un poco más allá a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que es importante medir eso, ¿no? Medir la contribución social del sector. Y medir la contribución del sector a la calidad de la vida democrática de la sociedad. No, yo sé que es muy difícil. Si fuese fácil, ya lo he hecho yo. Lo bueno cuando le invitan a uno a presentar un anuario de otro es que se le ocurre un montón de cosas para que haga otro. Cosas que habría que hacer, pero que yo no sabía cómo. Pero bueno, pero quiero decir que ese es el reto. No digo mañana, el reto del sector de la publicidad, y está muy bien traído el enfoque de Deloitte, que yo creo que incluso es ir un poco más allá, porque al final, ¿por qué se justifica? Se justifica porque crea es como el crédito, ¿no? Crea un bien público que mejora la capacidad de elección del consumidor, ayuda a poner de acuerdo a los que venden cosas con lo que queremos comprar. Esto es el última instancia. De hecho, los sois conscientes cuando le llamáis ya no publicidad, sino comunicación comercial, y la última que no me acuerdo lo que era ya, diálogo social, diálogo con el... Está bien, es parte de ese proceso, ¿no? Es un lugar de encuentro, una manera de acercar a una serie de gente que quiere hacer multitud de cosas y no sabe muy bien cómo las puede satisfacer, con otros que tienen una gran idea pero que quieren conseguir vender. El valor social de eso. Bueno, y la última, dice que todo esto que precisamente intenta hacer el Observatorio de la Publicidad, que me parece un ejercicio de análisis muy bueno, que da un volumen de información espectacular sobre la situación y las tendencias del sector. Me parece muy interesante ese ejercicio, que además en la presentación ha quedado muy claro, que intentáis hacer de ir un poco más allá de los datos y ponerlos en un relato, una historia, que es lo que llaman tendencias, yo no sé si son tendencias, conclusiones o preocupaciones, ¿no? Todo junto, pero me parece muy interesante el esfuerzo, y el ponerse encima de la mesa, porque creo que están muy traídos, ¿no? Si uno tuviese que hacer un juicio muy fácil, los datos que se aportan en el anuario apuntan a un optimismo, claro, una recuperación. Mi única duda es que estamos en una recuperación cíclica, y esa recuperación cíclica esconde un problema estructural de fondo. La recuperación cíclica es evidente, hay un crecimiento de la actividad económica, estamos en una situación, como he intentado describir quizá en demasiado tiempo en la primera parte de mi presentación, claramente en una economía que va mejor, pero no sé si esta recuperación cíclica esconde un problema estructural. El problema estructural es doble. Por un lado, ¿quién paga en un mundo de transición hacia todo gratis? Pues claro, si mis hijos no venden periódicos, no compran periódicos, y eventualmente nadie va a comprar un periódico, ¿de qué van a ver los periódicos? Los gratuitos hasta ahora tienen poco recorrido. Oye, a lo mejor vamos a un mundo de publicidad gratuita, pero ya veremos, ¿no? Segundo, ¿de qué van a ver las empresas de medios? Pues claro, aquí vosotros os llenan la boca hablando del duopolio, que es verdad, pero a mí lo que me preocupa es que el duopolio está muerto. O sea, le queda un telediario al duopolio. Porque igual que no pagamos por el periódico, ¿por qué vamos a pagar por la tele?
Bueno, Netflix lo está consiguiendo, ¿no? Bueno, sí, y también 10 el euros, Economist. no es Sí, mucho. sí, también el Economist ha conseguido. Hay dos medios de escritos que consiguen que la gente pague, el New York Times y el Economist. Bueno, en fin. Sí. Y como siempre estoy exagerando tendencias, pero es un tema que debéis que hay que reflexionar. O sea, el modelo de negocio tradicional está en cuestión. Claro que va a haber gente que lo resuelva. De hecho, las sociedades, los países que más... Cuando yo hablo de economía en general, de la digitalización y el futuro, digo, las sociedades que mejor van a ir, los países que mejor van a ir, son los que sean capaces de encontrar una solución a los retos que plantea hasta la digitalización. Bueno, pues en Turquía lo mismo, ¿no? Y tercero, y acabo, hay que derrochar imaginación y transparencia. O sea, que el sector, en este mundo creciente de transparencia, de preocupación social, etcétera, también tiene una obligación de transparencia. Es cada vez más imperativo el que uno sepa cuando la información que recibe es pagada o no pagada. Esta separación de las líneas entre comunicación y publicidad es preocupante desde el punto de vista ético y sobre todo yo creo que es poco sostenible a medio plazo. Lo digo un poco con esto. Muchas gracias por aguantarme este rato y espero haber podido contribuir algo a este debate. Pues muchísimas gracias a Fernando por habernos ayudado a comprender tantas cosas desde el punto de vista económico y hacernoslo sencillo. Cómo afecta todo esto en el consumo, lógicamente, y cómo afecta a lo que es la presión, a lo que es la publicidad. Antes de nada, agradeceros que las presentaciones, tanto del Foro de la Comunicación como la de Fernando, las vais a tener colgadas en la página web de la EA, con lo cual podéis haceros con ellas sin ningún problema. ¿Tenéis alguna pregunta para Fernando? Sí, aquí. Sí, hola. Sí, te oímos. Tú tienes una buena voz, David. Vale. Sí, Soy David Torrejón de la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Participamos también en el observatorio. Enhorabuena a todos por la presentación. Quería preguntarle al señor Fernández un tema que tiene que ver también con implicaciones políticas. A ver cómo lo explico. Creo que en publicidad tenemos un elefante en la habitación que nadie quiere ver y que de hecho no ha salido. Ni ha salido en el observatorio ni ha salido en su charla. El elefante se define muy bien. Son 2 o 3 empresas que ahora mismo no sabemos lo que están facturando, pero sabemos que están facturando mucho más de la mitad de lo que se factura en publicidad digital. Me refiero a como Alphabet, Facebook, Twitter, etc. Estas compañías que se mueven de manera transnacional están desequilibrando desde mi punto de vista claramente la competitividad, la competencia dentro de los medios de comunicación, están captando una cantidad cada vez mayor. Se habla de 1.000 millones, no sabemos porque no nos dan cifras, en otros países sí las dan. Ahora parece que Facebook dice que se va a tributar, pero desde el punto de vista transnacional y de cómo se dibuja esta nueva mapa de la competencia, me gustaría conocer su opinión sobre este asunto, porque ya por esto acabo, al final el señor Chris Anderson no tenía razón, no ha sido la long tail que ha cambiado los negocios, sino ha sido la very short tail la que ha cambiado los negocios. Sí, este es un tema fascinante, ¿no? Pero tampoco eso no digo nada. Vamos a ver, desde pura teoría de digamos, la concentración, la aparición de problemas de monstruos, la concentración del sector, la pérdida de competencia. Desde la pura teoría comparada de los cambios tecnológicos acelerados, esto es el ejemplo típico de un monopolio temporal que desaparecerá con el tiempo. Es decir, lo que pasa es que eso, es decir, inmediatamente antes de levantar la ceja, es parco consuelo para los que desaparezcan en el proceso, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que a mí me parecen relevantes y que están pasando, si te fijas, y también has mencionado de alguna manera, de manera simultánea. En primer lugar, claro, como estamos hablando de un mercado relevante mundial, cualquier tema
que tenga que ver con la regulación tiene que ser un tema de regulación mundial. Y esto lo hace especialmente complicado. Ya no te digo en temas fiscales, pero sí yo noto, y creo que todos, que ha habido en el último año, y ahí la OCDE lleva tiempo jugando un papel importante, un intento claro de cooperación en fijar bases fiscales razonables para la actividad de estos conglomerados, es decir, para evitar que jueguen al arbitrismo fiscal. Una de las cosas que hace cualquier empresa, y es legítimo, es legal, y además es su obligación, es hacer arbitraje fiscal la medida de lo posible. Es decir, jugar a situar, localizar actividades económicas donde tengan una menor tributación. Lo que pasa es que en este caso esto es especialmente relevante y ha sido un poquito insultante, y yo creo que en este caso estamos viendo una cierta tendencia a que por un lado eso desaparezca. Segundo, yo creo que gran parte del boom de esto, y vuelvo con otra pregunta que tiene que ver con la neutralidad de la red, aunque parezca paradójico, yo creo que esto tiene mucho que ver con la neutralidad de la red, porque en el momento en que la red deja de ser neutral, estas economías de escala quizás sean tan obvias, porque gran parte del problema, y aquí voy a defender a alguien que seguro que no me gusta nada. Sí, pero es que como han tardado tanto en reaccionar, estos señores pueden comprar mañana la AT&T, pueden comprar Telefónica, y se acaba la tontería de la red. Vale, pues la comprarán, pero es igual. Primero, ahí está la labor de las autoridades de la competencia de decir que no lo hagan, o sea, también puedes hacer, aquí. En otros sectores ha habido una obligación de vender distintas fases de la cadena de petróleo. Por poner un ejemplo español, siempre se habla de las 7 sisters americanas en petróleo, pero un ejemplo español que son las eléctricas. En el sector eléctrico español se obligó a deshacer el monopolio vertical de generación, transporte y distribución. Y se han generado 3 empresas, me parece verde, pero bueno, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, pues habrá que hacer algo así. Habrá que separar el tubo y la propiedad del tubo. Esto en economía está muy estudiado, además, empresas de red, ¿no? Separar el tubo del que genera los contenidos del que los vende. Y yo no descarto que eso lo veamos. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, que lo tenemos que ver a nivel mundial, porque nada valen regulaciones nacionales. Por eso es tan importante un diálogo en estos temas entre el seno de la OCDE entre Estados Unidos y Europa, sin olvidarnos de un tema fundamental que es China, que tiene siempre una actitud, pero podríamos estar hablando de esto luego todo lo que quieran. Creo que es un gran tema, creo que hoy estamos un poco mejor que hace 2 o 3 años. El problema está identificado y las soluciones empezamos a discutirlas. Vale. Sí, Fernando, ¿qué tal? Javier Piedrahita del portal de marketingdirecto.com. Fernando, ¿cómo ves tú el tema de Cataluña? Esta semana tenemos las elecciones. Tú eres un economista sabio, que sabes mucho. Lo estamos viendo aquí en esta interesantísima ponencia. ¿Eso cómo puede afectar, bueno, ya por supuesto a la economía y también a nuestro sector aquí? Porque también hablamos de 2018, estamos haciendo todos pronósticos, a ver cómo va el año que viene, pero tenemos ahí justo este regalito a final de este año. ¿Y qué hacemos con esto? Yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que la discusión es si lo ves mal o muy mal. Que el año que viene la economía va a crecer al 3, muy difícil. Porque es muy difícil pensar en un escenario político que elimine la incertidumbre catalana de manera radical, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos hablando es en el torno del 2,5 más o menos, dependiendo de distintos escenarios políticos. ¿Qué es lo que es importante? Pues mira, para mí, claro, hay 3 cosas que son fundamentales. 1, la imagen internacional. ¿Cómo vendemos lo que sucede? Esto es muy importante, porque los españoles tendemos a flagelarnos. Una de las cosas que a mí me produce una gran cabreo es que tú no ves a un italiano, un alemán o un francés ir a Bruselas a hablar mal de otro colega suyo. No hay español que se precie, sea del partido, ideología, empresa o sector que se precie, que no vaya a Bruselas a poner a parir a su amigo en competencia, etc. Y esto es malo, ¿por qué? Porque luego tienes portadas en el Financial Times. Y cuando tienes portadas en el Financial Times tienes inversores extranjeros que dicen que me voy a Eslovenia. Entonces, uno depende mucho de cómo vendamos lo que pasa. Y ahí la publicidad política es fundamental. El problema es que uno ve la publicidad política y, bueno, pues eso, sabéis mucho más que yo, pero deja mucho que desear. ¿No? Cuando al final es muy importante el mensaje de la que mandemos. Y tercero, una parte no nos engañemos del daño hasta hecho. Hay una cultura humana y social dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España que vamos a tardar tiempo en restablecer, desgraciadamente.
Ahora, podemos intentar gestionar esto de una manera razonable, buscando áreas de consenso, pensando en el bienestar colectivo. El problema es que en estos momentos de erupción sentimental, muy poca gente piensa en esto. Gracias. No se me oye, ¿no? Bueno, alzo voz, se me oye, perfecto. Bueno, buenas tardes, Javier Guadiana de Reason Why. Yo tengo algunas preguntas, voy a ir bastante rápido. Lo primero, enhorabuena por presentarnos el observatorio. Sé de buena tinta además que es, y lo estamos viendo, que es muy complicado llegar a unos datos sólidos, fiables, por toda la dificultad que se presenta, la masa salarial que se queda fuera, ¿no? De la parte del anunciante, los freelance, etcétera. Así que enhorabuena por atreveros y un año más por actualizarlo, ¿no?